es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Carlos Alberto Gómez Ferreira, ¿cómo te va? Súper bien, Enrique. Una noche más compartiendo contigo, con los invitados y también con toda la audiencia de Sin Límites. Vamos hasta las 23 debatiendo, podríamos decir, dos temas demasiado importantes que formaron parte de la agenda noticiosa de la semana y que van a seguir dando de qué hablar. Así que lo vamos a analizar y presentarlos en detalle aquí, como todos los domingos, por las pantallas de Red Bull. Antes de seguir, quiero mostrarles las pilchitas porque son de Perry Ellis, media estación. Sí. La camisita que ustedes están viendo es bien es gruesa, es para estar así, con este clima y bueno, súper excelente en segundo piso del Shopping del Sol. Me gustó mucho una frase que tiraron en su cuenta de Instagram. Dejemos que lo distintivo se vuelva instintivo. Mirá Sí. vos. Interesante, ¿eh? Sí, Dejarse señor. llevar por los instintos. Tus instintos están en Perry Ellis, que ya sabes, segundo nivel del Shopping del Sol. Vamos a hacer mucho más rápido hoy nuestro comentario sobre la semana porque nuestros invitados están ya impacientes y nosotros también para hablar con ellos. Sí, señor. Primera cuestión, Horacio Cartes se mandó un discursito en Bruicharoga, estimados amigos, reclamando a la Fiscalía su inacción en el tema incendio del Congreso, etcétera, etcétera. Yo nomás, sí, da para reírse Da porque para reír. Horacio Cartes, ¿por qué no le reclamás a la Fiscalía que atienda el contrabando de cigarrillos de Tabesa? Por decirte, ¿verdad? O, ¿por qué no le reclamas a la Fiscalía que investigue la firma de los muertos? La firma de los muertos. La usurpación de identidad de miles de personas. No solo eso, ¿por qué no le reclamás, Horacio Cartes, al fiscal general que investigue el caso de Luis Canilla con las acusaciones falsas contra opositores? O, ¿Por qué no le reclama a la Fiscalía que investigue, como debería, la muerte de Rodrigo Quintana? O las más de 200 211 detenciones ilegales ese día donde, bueno, realmente los ánimos estaban muy caldeados. Bueno, y ahora ya sabemos por qué hizo Cartes el discurso. Era ya sabemos, obviamente para su cómplice Javier Díaz Verón. Pero hoy se publica en los medios, estimados amigos, desde el sábado. Desde el sábado Sí. está publicándose en los medios una cartelería con una cantidad de chicos que son presentados por el Ministerio Público como responsables del incendio del Congreso. Yo quiero saber si Javier Díaz Verón se leyó o no el artículo 22 de nuestra Constitución para saber si puede presentar así a la gente en la vía pública. Yo creo que Díaz Verón se tiene que ir a la cárcel, ¿verdad? Cuando vuelva la decencia al gobierno de nuestro país, el señor Díaz Verón tiene que ser uno de los que va a ir a proceso por la comisión de varios delitos, ¿verdad? Pero bueno. Pero no solo Díaz Verón por la supuesta comisión de varios delitos. No, pero no solo Díaz Verón no responde ante sus actos. Tiene la caradurez de presentarse para buscar su reelección. Bueno. Así que ese es el nivel que tenemos de la Fiscalía Cartista. Hay que recordar que Horacio Cartes logró doblegar a dos poderes muy importantes dentro de nuestra sociedad que deberían ser independientes. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, totalmente. que está trabajando muy de cerca con Horacio Cartes. Y no nos olvidemos de entre las instituciones manejadas por el cartismo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que estuve leyendo en la semana, Enrique, simplemente para terminar esta sección de comentarios, que ahora sale a decir que no hay ni tiempo ni dinero para plantear el desbloqueo de listas sábanas. $12 millones. El señor Jaime Bestá. Acá tengo la plata, ya vamos a hacer, ahora mismo vamos a hacer el referéndum para la reelección vía enmienda. Tengo $12 millones acá mismo, ahora le desaparecieron los 12 millones. Le desaparecieron los 12 millones y también le desapareció el tiempo, porque dicen ellos estamos a contrarreloj, ya no se va a poder aplicar el desbloqueo de listas para el 2018, así que la gente va a volver a votar, por decirlo de alguna manera, porque elegir no puede directamente por un sistema que está totalmente desfasado y que además es inconstitucional. Si leemos nuestra Carta Magna, claramente tenemos el derecho de elegir directamente, cosa que nuestro sistema hoy no nos propone. Pero según el Tribunal Superior de Justicia Electoral, no hay tiempo, así que dejemos de joder. Yo quiero... Jaime, querido, ¿dónde están los 12 millones? Eso no va a tener que contestar. Quizás iba a ser un préstamo de Horacio Cartes. Puede ser, ¿verdad? Sí, alguna alianza público-privada entre el grupo Cartes
y el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Quién te dice? La otra, rapidísimo, Carlos. Estoy seguro que Horacio Cartes se va a hablar con el Papa Fátima para pedirle que nunca venga a Paraguay un juez como Sergio Moro. Caso Temer en Brasil, caso Temer, Dilma, Lula, Cuña, etcétera, etcétera. Porque el día en que en nuestro país, Horacio Cartes, haya un juez como Sergio Moro, vos, estimado, volvés a Tacumbú. Él y todos los políticos No, corruptos. Exacto. Entonces, estamos viviendo una crisis brasileña importante, estimados amigos. No sabemos cuál es el desenlace final. Lo que sí sabemos es que esto va a producir inestabilidad económica y que por supuesto nos afecta porque Brasil es el socio del 48% de la economía paraguaya. El principal socio comercial paraguayo es Brasil. Así que a estar atentos en lo que pasa en el vecino país. Y yo podría decirte, Enrique, para terminar esto que mencionaste de Brasil, que es un ejemplo claro de cómo las instituciones en algún momento tienen que funcionar. Sí. Porque hay que recordar que las instituciones mucho tiempo en Brasil no funcionaron. O no funcionaron como el pueblo lo estaba demandando. Por eso es que se permitió todo este nivel de corrupción, creo que nunca antes visto. Creo que hay un récord incluso a nivel mundial sobre lo que está ocurriendo con Brasil y toda esta corrupción que involucra a miles de funcionarios estatales. Pero creo que es un ejemplo de cuando las instituciones funcionan, cae hasta esa persona que no nos hubiéramos imaginado jamás. Primero cayó la presidenta, está cayendo Temer y va a caer también, yo creo que el presidente del Senado, que es, digamos, el que falta, pero que está directamente involucrado en todo este esquema de coimas. No se salva absolutamente nadie en Brasil cuando las instituciones funcionan. El tema que vamos a abordar hoy nos preocupa a todos. Estacionamiento tarifado, estimado. Sí. Y están con nosotros las personas que están encargadas de llevar esto adelante y de darle el marco legal. Así que empezamos, Carlos. Así es, vamos a presentar a nuestros invitados esta noche, nuestro primer tema de la jornada, y por este lado tenemos a concejales de la ciudad de Asunción. Sebastián Villarejo. ¿Cómo está, concejal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Enrique, Roque, Rodrigo. Bulle, muy contento de estar un poco acá y poder compartir. ¿Por qué no le decís Bulle nomás? Va a ser un poco más serio al empezar, después pues ya no. Entonces ahí ya empezamos. Claro, después se gana la confianza. Ya empezamos el tema para la discusión. Pero muy contento de estar acá y compartir con usted y poder trabajar este tema tan importante con la audiencia. Bueno, y acá me ponen sus dos nombres, bro, para que le presente así, mucho más formal. Luis Rodrigo Guillermini. Así es, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás? Luis, no sé, desde la profesora Inca Pleyar en la primaria no me dice más nadie. Mi abuela me dice hasta ahora Luis. Bulle, me conocen todos como Bulle. Pero bueno, gracias acá con los amigos para debatir el tema, ¿verdad? Ya es un debate que estamos unos 6 meses encima, ¿verdad? Me parece que los elementos están todos sobre la mesa, por lo menos nuestra parte, pero es importante que la gente vaya comprendiendo cuál es el debate esencialmente. Totalmente. Y vos sabés que estábamos comentando con Enrique al inicio del programa este tema de la fiscalía. Vos estás en un proceso sobre el tema de la quema del Congreso, ¿verdad? Sí. ¿En qué quedó eso? Así, yo sé que no tiene nada que ver y que por ahí puede que entremos de contramano, pero como está acá el concejal y está involucrado en el proceso, ¿cómo quedó eso? Bueno, yo asistí a mi audiencia de imposición de medidas y bueno, tengo las medidas, digamos, normales, básicas, no salir del país sin permiso. Me volvió un permiso I, ahora, sí. No como Sebastián, que normalmente es permiso I. Para salir del país el juez me tiene que autorizar... Te conozco. El juez me tiene que autorizar una fianza de 40 millones de guaraníes firmada por Adolfo y Guillermo Ferreiro. Y bueno, tengo que pasar a firmar el papel en el juzgado una vez al mes. Y bueno, ahora vamos a meternos al proceso, ¿verdad? ¿Pero qué pruebas presentan en tu contra? Nada, ni siquiera podemos nosotros, lo que se dice en derecho penal, encontrar una conducta típica. Es más, en el relato de los hechos, dice, bueno, el señor Vargas Peña agarró una piedra y rompió el blinde. El señor Carlos Gómez prendió fuego con un encendedor. Y cita a varias personas que ellos sospechan hicieron eso y yo ni siquiera aparezco en ese relato, ¿verdad? Entonces conmigo no hay ni pruebas, no aparezco en esa narrativa, no sé por dónde, bueno, sí sé por dónde va la cuestión, ¿verdad? Evidentemente no es algo jurídico y como la cuestión no es algo jurídica sino política, aprovechar acá para recordarle a la gente que esa acción que nosotros reclamamos tanto de la justicia, que sea rápida, apareció ese día en la figura del fiscal general del Estado, que 24 horas después de que Lilian Samaniego y Monge le bajaran línea política en una conferencia de prensa, hicieron en horario central en lo que hicieron la imputación. Sí, así es. Antes que fuéramos notificados ni nada. Es así.
Y Enrique. aquí nos acompaña Roque Troche, director general de tránsito de la municipalidad de la Policía Municipal. De la Policía Municipal. ¿Cómo te va, Roque? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Enrique. Buenas noches, Vos buenas noches, sos Carlos. el viceministro del Interior de la municipalidad, podemos llamarle. Y Más o menos. Y más o menos equiparando los cargos, sí. Buenas noches a todos los concejales de a la teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros, Roque, muy amable. Gracias a vos por la invitación. Enrique, si me permitís vos y también los invitados, me gustaría iniciar, digamos, esta ronda de debates tirando algunos datos sobre lo que es el estacionamiento tarifado. Preparamos unas placas para mostrar a la audiencia de qué se trata. 12 cosas que hay que saber sobre el estacionamiento tarifado que van a estar incluidos en este sistema. Las zonas afectadas, y esto es algo que mucha gente pregunta, ¿dónde voy a poder seguir estacionando sin pagar? Las zonas afectadas al estacionamiento tarifado abarcan Palacio de Justicia, todo lo que es el casco antiguo o el microcentro de Asunción, la Municipalidad de Asunción, Villa Aurelia y también los shoppings. Hay que recordar que en el caso de los shoppings va hasta las 2 de la madrugada. Y las zonas de alta rotación, como es el centro, la zona de la Ande, donde mucha gente va a hacer sus gestiones, y también el Palacete Municipal, solamente se puede estacionar hasta 4 horas en un mismo espacio. Las 2 primeras horas se va a pagar una tarifa normal y las 2 otras horas una tarifa equivalente al doble de la tarifa normal. Me quiero detener ahí para empezar el debate y después vamos a seguir presentando algunos de los puntos importantes que la gente debería saber sobre el estacionamiento tarifado, Enrique. Bueno, voy a empezar con mi querido amigo Bulle. Somos amigos hace años, pero voy a empezar con una crítica hoy. Bueno, Luis Rodrigo, estoy diciendo desde el lunes hasta hoy que realmente la decisión de postergar y la presentación de elementos por los cuales se avala la postergación del estacionamiento tarifado muestra que ustedes no fueron serios en el momento en que se votó el estacionamiento tarifado, porque están encontrando ahora una cantidad de problemas que debieron haberse visto en el momento en que se estaba estudiando eso. El viernes el diario Última Hora publicó una infografía muy interesante que la estoy trayendo acá a la compu porque para redondear la pregunta, y es 15, por lo menos 15 elementos que no se estudiaron bien y que ahora tienen que revisarse. O sea, perdóname, Bulle, pero ¿por qué no fueron serios cuando se votó esto? Bueno, Enrique, te agradezco la pregunta. Bueno, en primer lugar que me parece bien arrancar por una observación crítica, me parece bastante saludable, pero creo que vale la pena hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? A ver también por dónde pudo haber pasado esto. En primer lugar, que el proceso del estacionamiento tarifado se inicia en el 2013 y por tanto se termina en diciembre del 2015. Unos 10 días antes de que nosotros tuviéramos nuestra primera sesión en la Junta Municipal, ya fue adjudicada el estacionamiento tarifado. Todo el proceso, por tanto, de estudio del pliego de base, que finalmente es lo que se traduce en el contrato y en las ordenanzas que tienen que ver con este tema, todo eso se estudia durante la gestión del Ejecutivo anterior, Arnaldo Samaniego, Omar Pico, y la Junta anterior aprueba ese pliego y en esa Junta pasó por las comisiones correspondientes, la de Legislación y la de Transporte y Tránsito, donde se llevó adelante ese análisis. Cuando nosotros recibimos ya esto, tenemos básicamente dos posibilidades: definir continuar con el proceso o cortar, declarar desierta. Eso podía implicar algunas complicaciones legales nuevamente para la municipalidad, pero digamos esa era la posición política que había que definir en ese momento: continuar o hacer de nuevo y de cero. Y a mí ahí lo que se evaluó realmente fue los costos que tiene la inacción, ¿verdad? Y nosotros tenemos ejemplos en Capital y en área metropolitana que son para nosotros demasiado contundentes. Cuando el plan Z pensó el Metrobús, se hablaba en el 88 de más o menos 90 millones de dólares de costo. Hoy nosotros solamente uno de ellos, el que estamos haciendo ahora no se ya no los 3 troncales, estamos ya cerca de los 200 millones de dólares. Es más, la propia franja costera, que ahora estamos tratando de continuar el proyecto, en su plan original, unos 20 años atrás, tenía un costo aproximado de unos 200 millones de dólares. Hoy solamente el segundo tramo
y contemplando solamente el componente vial, digamos, o sea, la ruta, tiene un costo de aproximadamente 110 millones de dólares, solamente uno de los 7 componentes, o sea, no hay ahí urbanidad, no hay urbanismo, parque, barrio, ciudad, nada. Es decir, uno, si deja pasar el tiempo, porque era la otra gestión o aquella gestión, o no estamos de acuerdo con algunos detalles, no lleva adelante eso y nos trata de ajustar en el camino, estamos ante esa posibilidad una vez más. Te cuento una anécdota, es muy famoso el caso, una disputa política interna encima de todo, entre Nicanor Duarte Fruto y el presidente entonces y Riera, intendente entonces, cuando ya se tenían los fondos aprobados en el BID y ya se tenía el plan hecho. Y por una desaveniencia, porque entraban unas internas políticas de quién podía tomar liderazgo y Riera aparentemente tenía alguna proyección, no sé muy bien cómo viene la historia allí, la cuestión es que se tranca y hoy estamos todavía nosotros hablando de franja costera en estos costos absolutamente diferentes a lo que se presentó inicialmente. Y nuestro propio proyecto de franja costera, ya no hablamos lo de franja costera, hablamos de avenida costanera, hablando de acá un pedazo de relleno, allá un pedazo de muro, acá un barrio, acá, pero todo aquel plan original que estaba bastante bien pensado y con bastante anticipación en el tiempo, se presentó una gran dificultad. La cantidad de personas que vivían en los bañados que hoy ocupan esa zona era muy inferior a la actual. Es decir, las consecuencias de la inacción nos parecieron mucho peor a la hora de evaluar si había uno o dos elementos que había que corregir, ¿verdad? Te tomo bajo reserva, Carlos. No lo cancelamos por el costo, es lo que yo entendí de esta larga exposición que planteó el concejal Guillermini. ¿Coincidís con esto, Sebastián, atendiendo que fuiste el único que al momento de aceptar todo lo hecho hasta ese entonces por el Ejecutivo votó en contra? A ver, importante que Bulla el primer minuto que habló del estacionamiento tarifado, después no estuvo hablando de los otros problemas en los cuales coincido, ¿verdad? La diferencia es que en estas otras situaciones es la municipalidad la que con su gestión tiene que solucionar algo. El estacionamiento tarifado concesionamos y lo que hacemos es que el ciudadano otra vez meta su mano en el bolsillo y pague algo por nuestra inacción en generar un plan. Acá hay como 2 elementos que me gustaría señalar de manera breve, ¿verdad? Uno sobre el proceso, es cierto, es lo que repito, se trató en el periodo pasado. Es muy simpático que hasta ese más o menos 14, 15 de diciembre todos quienes eran oposición al gobierno de Arnaldo Samaniego estuvieron en contra de este proceso y votaron en contra de todos los pasos de este proceso, pero 3 meses después votaron a favor, ¿verdad? Entonces hay cosas que llaman la atención, ¿verdad? La adjudicación, se abren los sobres, se hace la evaluación de ofertas y se resuelve la adjudicación el mismo día. Entonces sabemos que la burocracia en la municipalidad nos lleva muchos días. Ahora, al margen de estas suspicacias, ¿por qué yo voté en contra de esto hace un año exactamente, verdad? En primer lugar, esta es una concesión de 15 años. Yo creo que 15 años es muchísimo para una poca inversión. Segundo, las zonas. Estas zonas no responden a un estudio técnico realmente acabado que acompañe. Yo conozco este expediente, no hay estudios técnicos dentro de este expediente que uno pueda ver. Y las zonas incluyen áreas residenciales y no responden a un plan de movilidad urbana. Pues recordemos que lo que va a ocurrir ahora es que en el estacionamiento tarifado, ahora primera, segunda y tercera se va a llenar de autos, y por cierto se va a llenar de cuidacoches, porque los autos, la gente va caminando en todo caso 3 o 4 cuadras más. Uno tiene que responder a la realidad de la ciudad en la cual quiere implementar. Tercero, tenemos el beneficio a los asuncenos, que es de obras gratis la tercera y cuarta mitad de precio. Ese beneficio está condicionado a que nos suba 20% el parque automotor de Asunción. Hoy están 20.000 vehículos, quiere decir que se llama a 24.000 porque la gente tiene ganas de volver por este beneficio. Sí. Perdemos el beneficio. O sea, hay un renglón medio raro en el pliego que dice se estudiará la manera de compensar esa situación. ¿Y compensar qué? O que tenemos que subsidiar o que perdemos el beneficio. O sea, esa es la realidad, ¿verdad? Tenemos la cuestión del frentista. Es cierto, quizá el lugar no es del frentista. Lo que pasa en el centro, donde tenemos gente que paga impuesto inmobiliario de 20 millones de guaraníes altísimo, en una casa que no se puede alquilar ni a 2 y que no tiene cochera porque le prohibimos para una casona antigua, ¿verdad? Ni qué decir el tema social. Es lógico, y esto lo digo siempre, la municipalidad no puede solucionar el problema de los cuidacoches, que mi posición pública es clara y estuve en programa con ustedes. Pero hay una realidad que va a ocurrir. Si ese problema no se ve, porque ese problema existe hoy acá, lo que va a pasar es que el ciudadano va a estar pagando a través de su celular o de estos medios tecnológicos, pero habrá un cuidacoche que le va a estar exigiendo un lavado obligatorio, como ocurre hoy en el microcentro, que a las mujeres le pidan eso, otras cuestiones. Y por último, cerrando este tema, y diciendo una cuestión más, tenemos el tema de las políticas públicas. Nosotros tenemos cierta posibilidad nomás de usufructuar cierta cantidad de espacio. El contrato, por ejemplo, habla del tema de casos especiales como para las personas con discapacidad, pero no habla de la gratuidad, sino que dice que es el consorcio el que nos tiene que plantear.
Entonces, resolvimos todo esto sin definir ciertas políticas públicas del municipio. Y te digo un detalle más, que no lo había pensado en ese momento y ahora lo pensé. ¿Qué vamos a hacer con las motos? Estuve estudiando el tema y en los lugares que se implementa esto, se multiplica la cantidad de motos, porque la gente dice, me voy a ir en moto porque me va a salir más barato. Claro. Y los lugares que se están pintando son todos para automóviles y no están calculando el parque real De las motos. bimotor, no sé cómo se diría, automotor de las motos, no sé cuál es el Tenés término razón. preciso, disculpen el técnico. Sí. Hoy vos te vas al puerto y ves frente a donde están los despachantes de aduana, 3, 4 lugares de auto ocupados con 30 motos. ¿Qué va a pasar de esas motos? Entonces, ¿a qué yo voy? Hace un año también se adjudicó. Y la verdad, si no hubiera esta presión ciudadana, no iba a haber la prórroga de 45 días. Entonces, acá y con esto cierro, lo que tenemos que ver entre todos nosotros es qué modelo queremos. Hay que romper con el modelo burocrático, que ante los problemas, la primera solución es meternos con el contribuyente. La primera solución. Esto no puede ser solamente con una mentalidad recaudatoria. O sea, cuando vos estableces este estacionamiento tarifado es porque solucionaste ciertas cuestiones de transporte público, porque solucionaste ciertas cuestiones sociales, o si no, injusto. Otra vez le cargamos al contribuyente el problema. Y es una realidad que lastimosamente hoy la vamos a vivir. Bueno, por eso en este momento mi voto en contra, y por otro lado, cerrando, por eso creo que hay muchas cosas que en el siguiente bloque hablamos que se pueden trabajar en estos 45 días para intentar aliviar el peso. Creo que a la vuelta de la pausa me vas a contar, porque acá mi lectura me está torturando. Entonces, a la vuelta de la pausa quiero entender un poquito si la policía municipal va a abordar o no ese problema del cuidacoche que te está imponiendo un lavado obligatorio, por ejemplo. Pero a la vuelta de la pausa te pido, por favor. Continuamos, estamos por las pantallas de Red Guaraní, esto es Sin Límites, y no te olvides que podés comunicarte con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales, @Sin Límites_RG es nuestra cuenta oficial en Twitter, ahí te aparece, y nuestra fanpage Sin Límites, porque yo sé que hay muchísimas preguntas, opiniones, reclamos, críticas sobre este primer tema de la noche, estacionamiento tarifado. Quedaba la respuesta de la Policía Municipal. 45 días tenés, Roque, tienen ustedes para organizar un poco esta cuestión, pero hay un asunto que ya está en redes sociales bien instalado, que es el siguiente. Permitime reiterar un poquito los términos de la pregunta. Resulta que vos vas a pagar el estacionamiento tarifado ahí con tu celular, con tu maquinita de esa Parsin que vas a comprar 250.000 guaraníes, pero vas a irte a estacionar y te va a venir el cuidacoche con su madera así redondo, o sea, dando vueltas y te va a decir, te limpio, maestro. El problema es que vos en el estacionamiento privado, donde pagas 5.000 guaraníes, nadie te molesta. ¿Qué plan tienen ustedes sobre este tema? Sí, quisiera hacer algunas precisiones antes de contestar esa pregunta en lo que tiene que ver en lo que se pasó acá y se dijo sobre el tema de estacionamiento controlado. Nosotros tenemos zonas bien identificadas que son, y así está conforme el sistema de plan de estacionamiento, es zona centro, Sajonia, que es la alrededor del Palacio de Justicia, la zona Ande, que es la zona de España, Villa Morra y Palacete Municipal. Dentro de estas zonas, en la zona centro, en la zona Villa Morra, Palacete Municipal, existen otras zonas bien identificadas que son las zonas de alta rotación. No todo el centro es de alta rotación. Tenemos zonas son zonas bien identificadas en las cuales justamente uno puede estacionar 2 horas, la siguiente, la de la tercera a la cuarta hora le cuesta el doble. En la zona céntrica tenemos México, Herrera, Aedo, Colón, Presidente Franco, Elige Ayala. Esa es la zona de alta rotación. El resto de la zona centro, que va a ser tarifado, no es de alta rotación. Por lo tanto, el ciudadano puede estacionar y estar varias horas, más de 2, más de 4, inclusive hasta que llegue la tarde. En Villamora tenemos Guido Pano, Cruz del Defensor, Ojín, Campo Cervera, Monseñor Ogarín, Elogio Tigarrilla, Sarabí, Infante Rivarola. Y en la zona Ande también, así tenemos discriminadas las calles en las otras zonas. En la zona de Sajonia no tenemos zona de alta rotación, que es la zona del Palacio de Justicia. Ahora bien, para responder la pregunta del tema de los cuidacoches, a través de la Dirección de Área Social se realizó un censo con las 2 asociaciones de cuidacoches que existen.
Una es la Asociación de Cuidacoches de Asunción y Área Metropolitana, y la otra es la Asociación de Cuidacoches de la República del Paraguay. Esas dos asociaciones le pasaron sus listas de asociados a la Municipalidad de Asunción, a la Dirección de Área Social, de tal manera que haga el censo. Los censos se realizaron y tenemos casi 750 cuidacoches, vamos a decir, que están en ambas asociaciones. Se censaron un poco más de 500 censados. O sea que no todos se presentaron al censo. De esto se discriminó, vamos a decirle, conforme a los perfiles para que puedan trabajar y puedan ser absorbidos por la empresa Parcin en la función social que tiene este contrato, que es justamente, quizá la municipalidad no puede resolver ese por un problema de fondo social. La falta de trabajo le empuja a la gente a realizar estos trabajos informales. Pero cumpliendo esa función social se previó esa posibilidad dentro del pliego de base de condiciones y del contrato que se va a ejecutar, y Parcin va a absorber 400 del total de lo que existen. Ahora, con respecto a la Policía Municipal de Tránsito en el control, la Policía Municipal de Tránsito lo que va a hacer es efectivamente el control de las infracciones del estacionamiento en la ciudad de Asunción, con funcionarios de la empresa Parcin, que van a hacer lo que en todo caso van a ser choferes. Pero Roque, a ver, pero quiere decir que vos no me vas a proteger a mí del cuidacoche no censado que viene con su trapo y me dice, te voy a limpiar, estimado. Vos no me vas, o sea, vos no me vas a impedir, o sea, no vas a protegerme a mí de ese tipo. Lo que pasa es que no existe una ley que prohíba a una persona hacer o tener o ejercer el trabajo de cuidacoches. Si nosotros definitivamente queremos sacarle los cuidacoches, se tendría que hacer una ley prohibiendo el ejercicio del trabajo. Por eso, por la Constitución Nacional, no se le puede prohibir a una persona ofrecer un servicio. Ahora, eso que dice, cuando vos estableces, decir que ahí en el cuidacoche te dice, te cuido tu auto, o te lavo tu auto, y si no lava, le raya, prácticamente una extorsión. En todo caso, tiene que hacer una denuncia a la Policía Nacional. En todo caso, se necesita el apoyo de la Policía Nacional para realizar esto. Pero la Policía Municipal de Tránsito no puede entrar a intervenir no, pero en ahora, eso. perdón, Carlos, por eso te estaba haciendo la seña para que me mires, porque te estaba haciendo la seña para que me mires, porque le estoy queriendo preguntar. Pero entonces, Roque, discúlpame, Sí. el tema es que el tipo de molestia que hace que el estacionamiento en Asunción sea un verdadero infierno, la municipalidad no se hace cargo. Entonces, vos me estás pidiendo a mí que yo contribuya con 3.500 vanil ahora con Parcin y no me das ningún diferencial. Entonces, yo nomás me figuro yo particular, ¿verdad? Pero ¿qué le voy a pagar a Parcin? Si lo mismo voy a tener cuidacoche, no, me voy nomás a un privado y coman ustedes el asfalto. La cuestión es mucho más compleja que como para decir que la municipalidad tiene toda la responsabilidad de sacarle a todos los cuidacoches que puedan existir en la ciudad. Porque esa es una realidad que tendría que atacarse de otra manera. Lo que nosotros hacemos o lo que se va a hacer con este nuevo sistema, porque en realidad en Asunción siempre se pagó estacionamiento, porque la gente se olvida de que hasta hace meses atrás se estaba cobrando un estacionamiento en Asunción. O sea, si hablamos ahora, tenemos que hablar de un nuevo sistema, de un sistema más avanzado, donde se va a haber tecnología, va a haber infraestructura, y lo que en realidad se quiere solucionar, y el problema real es el tráfico y el tránsito en la ciudad de Asunción. Tenemos 600.000 vehículos que están ingresando por día en la ciudad. De los 600.000 vehículos, el 80% no tiene patente en la ciudad de Asunción. Solamente el 20% de esos vehículos tienen patente de la ciudad de Asunción. O sea, el asunceno paga el mantenimiento de la ciudad. O sea, hoy en día inclusive no se paga estacionamiento, ¿verdad? Paga para que se mantengan las calles, las señalizaciones y compañía. Entonces, uno de los problemas fundamentales, porque muchos se dice también que una de las cuestiones fundamentales es recaudar. Ese es un juego de palabras bastante interesante, porque decir recaudar, realmente yo utilizaría la palabra ingreso para la municipalidad. Porque ustedes, vos, y creo que las personas que están acá, los concejales, son personas que viajaron bastante por el mundo, y en cualquier ciudad importante o no tan importante, se paga estacionamiento, se cobra estacionamiento. O sea, eso sí, el concejal dijo de que existen varios problemas. Tenemos el sistema de transporte y lo que sea, la parte de vialidad. No podemos solucionar todo, porque tenemos que comenzar de algo. Y no podemos seguir teniendo una ciudad desordenada como la que tenemos ahora. Y este nuevo sistema nos va a traer ese orden. Vamos a tener
no vamos a tener doble fila en el centro, no vamos a tener vehículos estacionados en la rampa. Imagínate, los muchachos estacionan en la rampa de discapacitados, doble fila. No, vos viste en las noticias, hasta en la ciudad de Luque, en la ciudad de Fernando Lamora, en la ciudad de Asunción, nadie respeta a la autoridad. Los muchachos así literalmente se moquetean con los policías de tránsito. Ellos estando en infracción en todas las redes sociales, en la televisión, en la prensa sale, de que nadie respeta. La gente no tiene la conciencia del respeto a las normas viales. Y cuando se habla solamente de recaudar, la recaudación, yo le diría un ingreso para la municipalidad, va a ayudar a que nosotros tengamos una ciudad más ordenada. Porque toda la ciudad tiene que estar señalizada. La gente se queja de que hay que tener franjas peatonales. Las pinturas para franjas peatonales, que es una pintura especial que se utiliza, hoy en día se está pintando de noche todos los días para poder tener franjas peatonales en toda la ciudad, cuesta mucho dinero. Las señalizaciones en forma vertical, en forma horizontal, la infraestructura que se necesita. En la zona centro como mínimo se va a necesitar por lo menos 5 grúas para que funcione este sistema, solamente en la zona centro. Roque, aparte de eso, señor. Vos que estabas hablando de la recaudación, ¿qué porcentaje es el que finalmente recibe la municipalidad y con qué porcentaje se queda la empresa? Porque creo que eso es importante también. Existen dos ingresos tiene la municipalidad con este sistema. Uno es el 35% de lo que es para estacionamiento, cobro por estacionamiento, y el 60% para la municipalidad de lo que va por multa en infracción de tránsito. Y mucha gente dice, y sí, pero ¿por qué se queda, por una parte se queda con el 65% y por otra parte por el 40%? Pero la municipalidad, conforme al contrato, al pliego de bases y condiciones, no invierte en infraestructura, en pintura, señalizaciones, mantenimiento de personal, tecnología, software. La municipalidad no invierte eso, de eso se encarga la empresa. Aparte de eso, de sostener el salario de sus personales. Claro. Yo con esto no hago una defensa de la empresa, pero cualquier empresa que se dedique a una actividad, evidentemente lo hace con los fines de tener alguna ganancia. No, yo no estoy discutiendo eso, lo que digo nomás es que el 35% te creo, Sí. pero ese 60% de la multa, por favor, digamos la verdad. Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito se encargan de cobrar la multa si va para su bolsillo, no para el sistema de recaudación de la municipalidad. Y voy a compartir con ustedes datos revelados por la propia Policía Municipal de Tránsito. Y esto es totalmente informal, yo no sé si esto está confirmado o no. 40 casos de coima por mes. Obviamente, la alternativa es el sistema de multas electrónicas, que lo va a instalar la municipalidad, ya era hora. Pero, a ver, el 60% de recaudación de multas, ¿cuándo están cobrando multas? Ahora, ¿Cuándo cobra multa la Policía Municipal de Tránsito? Ese tema hay justamente una cuestión muy interesante sobre este nuevo sistema que va a haber. Usted tiene que entender que Parsin es una empresa que va a trabajar y va a tener un control también sobre los procedimientos, porque el Policía Municipal de Tránsito no va a salir solo. El Policía Municipal de Tránsito va a estar acompañado por personales de la empresa Parsin a realizar los procedimientos. Si bien solamente la Policía Municipal de Tránsito es la que está facultada conforme a las normativas municipales a infraccionarle al ciudadano, en este caso, que comete una infracción, valga la redundancia, también va a haber un recíproco control de parte de la empresa Parsin, además del sistema que ellos van a manejar por software, el tema este de AC Parking que van a utilizar. O sea, no es que ellos van a quedar solos y van a hacer lo que quieren. Y esta empresa tiene su fin es que tenga ingresos. Entonces, va a tratar en lo máximo no perder, además de que nosotros como municipalidad, a través de la Dirección General de la Policía Municipal y con la Policía Municipal de Tránsito, estamos también haciendo un trabajo para justamente mejorar esa mala imagen que estamos teniendo. Yo no puedo negar de que existen, pero hay una cosa también, muchas veces la gente dice de que yo nunca he visto una bruja, pero de que existen, ¿verdad? Entonces, pero también vamos a trabajar sobre eso y vamos a tener en este caso un gran apoyo con la empresa para poder trabajar esos niveles y que el ingreso sea mayor para la empresa, mayor para la municipalidad, porque cuanto más infracciones se realizan, o sea, se infraccionan, vamos a tener un fin que es educativo, van a tener su ingreso y también la municipalidad va a poder percibir lo que le corresponde. Voy con los concejales porque uno de los principales reclamos por parte de los asuncenos, y no solo asuncenos, personas que tienen que venir para hacer alguna gestión a la capital de nuestro país,
es la falta de socialización de la información. Y creo que era eso fundamental, según decía el contrato, que hizo la empresa, que fue la que se ganó la licitación, para socializar la información con los ciudadanos, asuncenos y no asuncenos, que tienen que utilizar el servicio. Hoy uno lee los comentarios a través... Una página de Facebook, abrió un Twitter Sí. y hizo 5 dípticos. Entonces hay un incumplimiento. Yo no vi ni una propaganda en la tele, en los diarios, ni nada en la calle. No hay nada. Y hace un año la adjudicamos. Es El más, Facebook es muy caro es hacer más, una página. te- Tardaba, te- tener que pagar unos dólares al mes me parece Claro. tío y tener... Te planteo, Rodrigo, hasta ahora no está desarrollada la aplicación móvil. Sí, te explico. Bueno, justamente cuando, a ver, ¿cómo se dio el debate en la Junta? Plantea un concejal, plantea que preocupado por los frentistas había que esperar para aplicar el estacionamiento tarifado y que en ese tiempo, bueno, se vea una solución. A nosotros no nos pareció eso así, podemos estudiar el caso en todo caso, valga la redundancia, pero acá a lo que a nosotros nos pareció fundamental y que va a tener un problema clave a la hora de la implementación es la campaña de difusión. Lo que nos motivó a nosotros a lo siguiente, y resolvimos los 45 días de más de tiempo para que esa difusión mejore y un encuentro que vamos a tener este martes, martes o miércoles, no recuerdo bien, organizado por la mesa directiva de la Junta Municipal con la empresa Parsim para que vuelva a aplicar su estrategia de marketing y se le hagan las observaciones pertinentes, ¿verdad? Porque ellos presentaron una estrategia de marketing hasta ahora, una página de Facebook, unos boletines que acá tengo más acercaron hoy y bueno, estaban entrando en algunos programas de radio, pero nosotros consideramos que todavía de manera insuficiente, entonces el primer impacto que iba a tener esta medida iba a ser demasiado negativo. Yo te cuento, Para nosotros quisimos invitarle a ellos para que hoy vengan a debatir y a explicar el sistema y no aceptaron. Iban a estar 3-1, pero bueno, ni siquiera estamos... Imagínate, no aceptaron la invitación y yo entiendo que esa es una responsabilidad que le compete a la empresa con la municipalidad como fiscalizadora y yo creo que ahí hay un incumplimiento porque la gente no tiene idea de cómo funciona el sistema. No le vamos a estar enseñando ninguna fórmula matemática ni nada, ¿verdad? Tampoco es el fin del mundo, pero sí que no se ha socializado absolutamente nada. Esa fue la preocupación que motivó esa resolución. Y te digo más, por lo menos nuestra parte es el fundamento central. Sí que tampoco somos ciegos, ¿verdad? Y sordos. Vimos la cantidad de, digamos, objeciones a partir de la mala información justamente que presenta la ciudadanía a través de los medios. Y ahí empezamos a decir, bueno, la verdad que este tema podemos revisar y volver a pensar. Pero eso no significa que nosotros estemos renunciando a aplicar el estacionamiento tarifado. Eso ya no tiene vuelta atrás. Hay que hacer, imposible en la ciudad de Asunción. Tenemos que hacer eso, junto con otras medidas en el marco de una estrategia de reconversión del sistema de transporte y del sistema de movilidad en Asunción. Pero estábamos muy preocupados porque si a tu primera medida en un plan de estrategias puede tener un impacto negativo en la gente, entonces va a generar poca confianza para otras medidas que necesariamente nosotros vamos a tener que tomar. Y ese fue nuestro fundamento central. Hoy va a hablar. Perdón, Bullo. Sí. A ver, brevemente, el tema que el estacionamiento tarifado no tiene que ser la primera medida, es una medida que es consecuencia de una situación. También cuando mucha gente habla de los autos que vienen del interior, cierto, ellos vienen, rompen nuestra calle, pero traen plata a la ciudad. Pues esa es la gente que compra una empanada, que compra una gaseosa y que trabaja en algún lugar. O sea, no es que la Asunción no tiene tan contra de eso, recibir gente tan implica que hay un movimiento comercial en la ciudad. Aparte todo está aquí. Claro, hay algo clave que dijo el director, esta empresa busca ingresos, lo cual es correcto, es una empresa privada, comercial. Entonces nuestra obligación como representante de la ciudadanía era y es limitar lo máximo posible con el pliego, el contrato y ver la forma de defender al contribuyente. Y ver la forma de que en las lagunas y ante lo vacío, ¿qué va a hacer una empresa? ¿Va a buscar ganar plata o qué pasó con el SEA? Obvio. Te voy a decir un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Nosotros hoy en día hay un principio jurídico, solve et repete, que ya no existe más. Vos no es más que pagar y después repetís. Vos podés pelear lo que a vos te dicen eventualmente. Y todas nuestras ordenanzas y leyes eventualmente están así. Hoy en día el zorro te para y te da la multa. En realidad eso le digo a la gente que sepa, no tenés por qué pagar. Vos recibís la multa y te podías pelear la multa, no caigan a la extorsión o algo por el estilo, ¿verdad? Exacto. ¿Qué sucede? Por más que diga eso nuestra ordenanza y demás, en el pliego que se pone, el auto no puede ser retirado sin el pago total de la multa. ¿Y qué pasa si vos estás en contra? ¿Qué pasa si vos decís que en realidad vos no hiciste eso? O si hay injusto o no hay pruebas. Te sacaron el derecho a la defensa, pagá y después defendete. Esto es 1800. Entonces, ¿a qué voy?
Cuando vos construís algo, hacer por hacer, ¿sabes qué me recuerda? Y que por ahí se me enojan. Me acuerda a Tapepora. Ahora esta ampliación de la concesión, no, necesitamos rápido, pues ya 2 días. Necesitamos ya 2 días. Entonces vamos nomás a ampliar y vamos a hacer esto y nos vamos a concentrarnos en hacer algo. El sistema tarifado, el sistema tarifado, puteada más fuerte. Es que, digo, interrumpime más fuerte, es métele, totalmente métele. diferente. Nosotros no estamos cometiendo acá absolutamente ninguna ilegalidad. Está bien, Sebastián lo que plantea es, pudimos haber adoptado otras medidas. Sí, es que yo vuelvo a decir, el problema ahí me parece una incoherencia, porque el problema justamente es la inacción eterna, que esto no tenemos que hacer hasta que hagamos lo otro, cuál está primero el huevo o la gallina y al final no hacemos nada. Esto es un componente, a ver, la gente le votó a Mario Ferrero, votó un programa de gobierno municipal. Nosotros hablamos de una ciudad sostenible y amigable. Significa que tenemos que rápidamente hacer intervención en el marco del centro histórico, del tránsito, del tráfico, del medio ambiente, una serie de medidas de carácter urgente para una ciudad que está en una situación casi de emergencia. Pero todas nuestras medidas fueron hacia el contribuyente, no hasta ahora nosotros. Porque igualmente. Levantamos la zona impositiva, levantamos la tasa de recolección de basura, aumentamos el valor, aumentamos 23.000 millones de salarios. Y hasta ahora lo que otra vez vamos a implementar es el salario tarifado, el estacionamiento tarifado. El sistema no es malo, yo del comienzo dije eso, pero tan importante como hacer algo es el cómo lo hacemos. No, y además ahí hay un detalle también. Tenés una cantidad impresionante de funcionarios que están ahí todo el día vegetando en la municipalidad. 8.000 creo que son. Bueno, a Sebastián le gusta hablar de realidades, vamos a hablar de realidad. Esa es una realidad contundente. Sebastián sabe, porque analizamos el presupuesto en la Junta, se va, no sé, casi 80% del presupuesto municipal en funcionarios públicos, ¿ok? Que no aportan nada. ¿Cuánto? 74%, vamos, 70-80%. Depende cómo jugás con el presupuesto, si le incluís los bonos que son créditos o no, para que ahí parezca menos. Claro. Entonces, esa es la realidad de nuestro presupuesto. ¿Cómo nosotros vamos a hacer inversión en obras a la Municipalidad de Asunción con ese presupuesto? No podemos. Ahora, una cosa es analizar y ver cómo achicar esa administración pública, un problema, un trabajo por hacer, ¿ok? Para no entrar en ese debate que puede ser otro programa. Acá nosotros, mientras tanto, ¿cómo mejoramos la calle? ¿Cómo hacemos desagüe pluvial? ¿Cómo ordenamos el tránsito? ¿Cómo mejoramos nuestros parques y plazas? ¿Cómo aseguramos una mejor recolección de basura? Asunción necesita una serie de medidas que no se hicieron durante 20 o 30 años y no tenemos el presupuesto. En realidad, y a rigor, el estacionamiento de la Asunción se cobraba 3.150, que representaba un ingreso de $100.000 año más o menos, si me corrige Roque, al año para la Municipalidad de Asunción. Ahora vamos a hacer un salto a 3,5 millones de dólares al año. Dinero que nosotros vamos a poder destinar finalmente a otro tipo de medidas, como un trazado más racional y no guiado por la simple lógica comercial del transporte público, que no tengamos más esa calle hipersaturada con 45 líneas y que se vayan haciendo según cuadrantes en un sistema de conectividad con otros sistemas que tenemos que licitar, como bici pública y bicisendas. Así como todo el trazado de la avenida Costanera, que al complementarse va a tener bici, conectamos con los transportes públicos y el troncal que se está haciendo ahora el Metrobús y los otros 2 troncales, es decir, cambiar reconvertir el sistema de movilidad, que va a incentivar a que la gente va a pensar, yo vivo en San Lorenzo, voy a entrar a trabajar en Asunción todos los días. ¿Para qué voy a tomar mi vehículo? Para irme solo, porque hay que decir que el promedio de ingresos, esos 600.000 vehículos, personas por vehículo, es 1,1 personas, ocupando espacio público y trancando el tráfico. Yo sí tengo un buen transporte público y tengo estas medidas de estacionamiento y una serie de cosas, de acciones que tenemos que tomar. Voy a decir, me tomo un bus con este trazado, me bajo acá, tomo la bici, me voy a mi oficina, no gasto en tenemos que ir a la pausa, espera, ¿tenés tiempo para complementar enseguida? No, más vale, tenemos. Vamos a la pausa un ratito y estamos de vuelta. Si es que es el 5 de junio ya va a tener que empezar a pagar seguramente. ¿Cómo ve esto? Y la verdad que hasta ahora yo no estoy entendiendo muy bien cómo sería el sistema. La mayoría de los que trabajan acá en Asunción vienen de afuera. Ellos vienen pasando calle última de aquel lado. No sé, como a mí no me afecta tanto, no. Y sí, realmente cuando me toca trabajar acá por el centro,
me va a complicar un poquito. Y aparte está el tema de que hasta cierta hora podemos quedarnos en un mismo lugar, después tendríamos que buscar otro lugar. Mucha gente va a tener que decir, como vos decís, va a tener que sacar mínimo un 300.000, un 350.000 guaraníes de su bolsillo por estacionar nomás el auto, ¿no? Y sí, la verdad, va a encarecer un poquito los costos. Pero ¿qué se va a hacer? Es algo que en todos lados hay. Y aparte de eso que no tendría la seguridad de que pudiera haber otros lugares para estacionar, porque somos muchísimos funcionarios públicos. Y por ahí el tema está, lo que estacionamos en Asunción está un poquito jodido. Hay que ver. Es un mal necesario en este momento, independientemente de que incremente el costo fijo de la gente que trabaja en el centro, ¿verdad? Va a tener que arreglarse la gente de alguna manera. Y van a tener que arreglarse de alguna manera, no queda otra. Yo hoy dejé mi auto en casa, no puedo venir, y vine en el 41.2. Y vos sabés que era impresionante la gente, y es el colectivo más caro, con aire acondicionado. Mira, peor que venir en el tren, en el último tren que usaban antes los alemanes para mandar a la mazmorra a matar a los judíos. Yo creo que esto lo que va a obligar es a que la gente que trabaja principalmente acá por el centro se movilice más en otros medios, ¿verdad? No en auto o en vehículos particulares, ¿verdad? Tomar colectivo. Realmente lo que vamos a conseguir con esto es que se ordene un poco el tema del tráfico en el centro y en el microcentro. Creo que ahora van a incluir también Sajón y Afiche, ¿verdad? Pero hay que ver, eso yo digo, hay que ver cómo funciona en la práctica. Por ahí es factible, es más cómodo, ¿entendés? Ahí está, esto es lo que la gente opina en las calles, van a ser afectados en algún momento por este sistema y podríamos concluir lo siguiente. Nadie dice que no se tiene que aplicar un sistema para organizar, creo que eso no está en discusión. Lo que también podemos notar de este sondeo que salimos a hacer a la calle es que la gente no tiene información y alguien tiene que responder por eso. En este caso es la empresa que ha salido adjudicada, que es un consorcio paraguayo-argentino creo, y también la Municipalidad de Asunción que tuvo que haber controlado el proceso. Podríamos decir que lo más importante es que hay una completa falta de información y que hace que se genere todo este rechazo al sistema que eventualmente puede solucionar el problema del tránsito. No, totalmente. Yo una cosa nomás de la encuesta que Ibuye y Seba y a vos también, Roque, principalmente, lo que está clarísimo es que la gente, fíjate vos, ni siquiera saben que hay 5 zonas. O sea, es grave la desinformación que hay. Bueno, y la alternativa del bus también. No, porque decía el señor, a ver, mi alternativa ¿cuál es? Subirme al transporte público, pero el transporte público es un quilombo. Y eso que mejoró. Oye, yo no vine hoy para hacerte la guerra, tengo que hacerte, estoy de acuerdo con Seba o lo que te iba a decir. No, acá hay dos argumentos que vos bajaste que sinceramente yo creo que tengo que cuestionar y para que vos respondas, ¿verdad? Primero, yo tengo derecho a tener auto, será, y tengo derecho a venir en mi auto 0,5 de mí, porque yo pagué ese auto. Voy a poner un tipo que compra un auto de Chile, boludo. El tipo pagó 5 o 6 mil dólares porque no quiere andar en micro. Entonces, ¿quién es la municipalidad para decirle que no tiene que usar su auto? Yo creo que es un argumento que no anda bien, primero. Segundo, boludo, usa tu auto, o digo, deja tu auto, pero si tenés un transporte, un transporte mínimamente decente que no tenemos. Si tenés subte, si tenés, no sé. No, ni estamos lejísimos. Bueno, estamos lejos, por lo menos que funcione lo que tenemos. Y la segunda cuestión que me deja así, no entiendo muy bien, vos no le estás, vos le estás pidiendo al contribuyente que pague un estacionamiento, pero no le estás brindando comodidad. ¿Qué comodidad? Perdón, Roque, pero voy a insistir, la comodidad es que no te molesten mientras estacionás. Perdón, quería hacerte esas dos cuestiones porque... Y vamos del primero. Bueno, claro, la persona puede usar vehículos. Se trata pues aquí, el estacionamiento tarifado es un desestímulo fiscal para que uno estacione el auto varias horas en un lugar, un espacio público, y que eso garantice una circulación, una rotación. Por eso que el sector comercial, contrariamente a lo que se plantea, está muy contento, porque en el centro se nos va a pagar si nosotros no tomamos una medida como esta. ¿Por qué? Porque un local que está en el centro tiene un auto estacionado 8 horas en toda la cuadra y por tanto eso significa menos circulación comercial para ellos.
Entonces, por tanto, ahí se trata de la liberación, es una de las medidas. Lo del transporte público es una urgencia. El Metrobús lo estamos haciendo 20 años tarde. Esa es la realidad paraguaya, digamos, 20 años tarde. Nosotros no podemos esperar otros 20 años para tomar otras medidas, tenemos que tomarlas en simultáneo. ¿Qué medidas estamos tomando ahora? Proyecto borde costero de Asunción, que nos va a ayudar bastante. Tenemos el Metrobús en aplicación ahora. Está en estudio el tren de cercanía, que se iría recién para unos 2 o 3 años más adelante otra vez. Tenemos proyectos de bicisenda y un sistema de bici pública en estudio. Es decir, varias medidas que tenemos que ir implementándolas. No vamos a poder hacer todo juntos, pero tenemos que ir implementándolas. Perdón, yo te interrumpo una cosita nomás. No te quiero sacar tiempo, pero tengo que decirte lo siguiente. Yo, con todo respeto, porque yo sé que vos sos un laburador, pero déjame decirte que acá hay mucha lírica. ¿Y por qué te digo lírica? Uno le puedes pedir a Roque, que vive en San Lorenzo, que venga en bicicleta el 4 de enero a su trabajo en la municipalidad, porque el tipo boludo va a tener que traer 4 mudas de ropa. No es cierto, no es lógico. De San Lorenzo, por tomar tu ejemplo, no vas a venir de San Lorenzo a Asunción. De San Lorenzo a Asunción tomas uno de los troncales del Metrobús, que tienen que ser 3 conexiones, norte, sur y centro. Los tramos pequeños sí. Allí un señor en la encuesta decía, la gente que vive cerca del centro no va a mover su auto por 8 cuadras. Y eso es fantástico para nosotros, o por 4 cuadras. Eso es fabuloso para nosotros. La gente que estaciona frente a la casa y deja un vehículo allí a veces 3 días continuos, va a ser muy excelente que nosotros podamos mover. El fin aquí es agilizar la circulación del propio tráfico. O sea, el principal beneficiario va a ser el propio automovilista. Eso quiero dejar claro porque parece que estamos haciendo un discurso que va en contra del uso del automóvil. Va en favor de la democratización del espacio público, pero no en detrimento del automóvil. Queremos que la circulación sea más rápida y permita que más cantidad de personas y más cantidad de autos puedan moverse en diferentes sentidos. Porque acá hay una cosa, el tránsito, nosotros tenemos que encontrar en Asunción la manera de que no se recargue todo en un solo punto, sino que se vayan abriendo. Por eso que si se van a mover 4 cuadras más para estacionar, ya es un objetivo logrado. ¿Cuál sería un ejemplo básico? Si vos tenés que regar un patio y tenés una manguera común y está regada así, te va a tomar mucho más tiempo que si tenés una regadera que te cubre más. ¿Qué hacen estas medidas de tránsito que estamos tomando más los estacionamientos tarifados? Hacen que los vehículos circulen en mayores zonas y permiten una fluidez mayor en todas, descarga, por tanto. O sea, hay una serie de medidas, algunas muy fuertes como esta, o digamos de un impacto mayor, y otras que la gente nota al principio y después ya se acostumbra, como quitar los giros a la izquierda, dárselas de giro. Por eso digo, es un sistema que nosotros estamos empezando a modificar. Estamos empezando a modificar por lo que nos dan los recursos y que esas primeras medidas nos ayuden a obtener más recursos, como en el caso del estacionamiento, para aplicar las otras medidas que nos están faltando. Porque como yo le decía, tenemos un problema presupuestario. Asunción, a diferencia de otras ciudades en América Latina, no tiene una ley de capitalidad. Es más, nuestra ley de capitalidad está mal llamada capitalidad porque se basó solo en la deuda que tenían las instituciones públicas con la municipalidad. Nosotros necesitamos un presupuesto, como tiene cualquier capital de América Latina, para poder efectuar obras de gran envergadura en Asunción, que a nosotros nos permitan entrar en el urbanismo moderno y social que hoy estamos viendo en ciudades de todo el mundo. Le quiero plantear a Roque, después vamos a volver contigo, Seba, sin problema. Vos sabés que, Roque, me gustaría que nos respondas a esto que planteaba Sebastián. Se demarcó el tema de las motos, porque yo no he visto, yo vi la demarcación para los vehículos, ¿verdad? Los espacios, los automóviles. No vi demarcación para lo que es motocicletas. Y segundo, ¿se hizo o no un cálculo del crecimiento del parque automotor o creemos que eso no va a crecer o va a decrecer? Esas dos cuestiones puntuales. Sí. Resulta ser que las zonas que fueron demarcadas para el sistema de estacionamiento controlado se hace a través de una ordenanza, la 545/15. En esa ordenanza es la que se establecen las zonas. Si bien tenemos ahora mismo con el sistema que todavía que se estaba haciendo, existían pequeñas zonas, así como dijo el concejal, donde había espacios para motos. Realmente el tema de motos no se previó en este sistema, y estos 45 días van a ayudar para poder buscarle una solución práctica a la demarcación para lugares para motocicletas.
Entonces, el problema real viene en la ordenanza, no precisamente en el pliego de bases y condiciones en el contrato, sino que en la ordenanza, a la hora que se estudió y se planteó esta zona, no se previó esa posibilidad, no sé por qué, por la cuestión de tal crecimiento del parque de motocicletas que actualmente tenemos. Claro. Y que sí, tenemos algunos problemas, así como dijo el concejal, en la zona, por ejemplo, de Camín Costán, donde están los aduaneros, que hoy en día tenemos soluciones prácticas haciendo eso, pero es una cuestión que estos 45 días van a ayudarnos a nosotros a inclusive solucionar ese problema con un acuerdo, una adenda que se pueda hacer interpartes y que se va a tener que seguramente homologar a través de la Junta, y creo y estoy convencido que es un problema que se va a poder solucionar con la empresa Parcini. Claro, porque ahí lo que planteamos es lo siguiente: va a haber lugares para motos, pero eso significa menos lugares para automóviles, porque no le puedes pedir a la persona que viene en moto que estaciona 20 cuadras. Así mismo. Entonces va a ser un problema y son dos problemas que resolver. ¿Y la segunda pregunta cuál era? No, que el crecimiento del parque automotor, ¿verdad? Si se tema hizo no esa proyección, porque si tiene este error la ordenanza en la cual se basaron para elaborar el pliego de bases y condiciones, yo creo que hay una cuestión importante que está estableciendo el pliego de bases y condiciones, así como lo citó el concejal, que esa hipotética compensación que se puede llegar a dar en el caso de que crezca en un parque automotor en más de 200.000 más adelante, va a tener que ser por acuerdo de partes. En el pliego de bases y condiciones no establece ninguna parte de que de suceder eso definitivamente la empresa va a poder imponer un porcentaje, o sea, va a ser un acuerdo que seguramente va a ser en la forma que corresponda conforme a los intereses de la municipalidad y de la ciudadanía. Sebastián. O sea, acá lo que es importante, va a ser raro lo que voy a decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Buller, porque ese es el tema de fondo, claro. Ese es el tema de fondo, y yo coincido, esta es una pata, pero cuando voy a hacer una mesa, uno puede hacer una mesa, poner una pata y ya empieza a funcionar tu mesa. Así mismo. Se te cae la mesa. Porque esto se aprobó en 5 meses, en el periodo pasado. Y además, en un mismo día se hizo todo. Nosotros el año pasado, hace más de un año, en el presupuesto pusimos plata, estábamos en la Comisión de Transporte, para que ya se haga el pliego, para lograr por lo menos que las 6 líneas interurbanas de Asunción funcionen de otra manera en un sistema, no ya en un sistema no como el que tenemos hoy, sino como tiene que ser prácticamente como consorcio y por una cuestión más de recorrido. Ese tema, hasta hoy no nos llegó el pliego a la Junta. Creo que están por terminar ahora el pliego, pues estuvimos conversando en la Dirección de Tránsito. Todavía no nos llegó ni el pliego. Entonces, lo que voy es cuando uno va a implementar algo, como dice, van paralelo. Estamos hablando de las troncales del Metro 1, tenemos la primera. Entonces, evidentemente este es un tema necesario. Pero yo estoy hablando de la forma, mi crítica es a la forma. Porque si nosotros implementamos mal y vuelve a pasar lo mismo que pasó en el CEA, no vamos a tener estacionamiento tarifado en 30 años más. Eso es lo que a mí me preocupa. La forma o que se empiece por acá. Porque lo que yo digo es que vos mi crítica es la forma, no es que se empiece por acá. Mi crítica es la forma. ¿Y qué es la forma? Lo que nosotros terminamos aprobando por apuro porque queremos empezar el estacionamiento tarifado. Una cosa es hacerlo solo en el microcentro, solo en la Ande. Hoy tu zona de Villamorra agarra del Hospital Bautista y te agarra zona ya 2 cuadras, se va por la zona de Campo Severo hasta el fondo, te llega hasta el Shopping del Sol y agarra zona de Carmelita. La zona del centro, te agarra zona de las Mercedes y tal. Quizás esté bien eso, pero es otro el proceso. El expediente no tiene ni un estudio claro de cuál es el índice de crecimiento del parque automotor. Nosotros vemos, de acuerdo a la encuesta del CIR, que en el 2010 más gente andaba en automóvil, en vehículo público, pero en transporte público. En el 2015, cuando nos presentamos, cuando nosotros éramos candidatos a concejales, empató la cantidad de gente que usa automóvil con transporte público, lo cual es un serio problema, pero como dice él, y estoy totalmente de acuerdo, viene una sola persona en el auto y está con el tema de los autos chilenos. Entonces nosotros, para enfrentar eso, ¿qué nos está diciendo esa realidad? Tenemos que solucionar esto antes de trancar esto. O sea, a eso es lo que yo voy. La forma de implementar es clave. Y lo que yo juzgo, y esto sí dio como un modelo de gestión, que ahí podemos tener diferencias y no es para pelearnos ni discutir. Yo creo que tenemos que cambiar el modelo de gestión burocrático que existe, no en la municipalidad, que existe en el Paraguay, donde primero quienes estamos acá queremos exigirle al ciudadano para después nosotros cumplir. Yo creo que tiene que rotar el tema y nosotros tenemos que empezar a cumplir y dar signos. ¿Cuál es el problema? Que hoy la gente cree que esos 3 millones de dólares que vamos a ganar, que
que van como 5 o 6 a la empresa comercial, y me parece correcto por esa inversión, que esos 3 millones de dólares no van a ir a inversión. No nos creen. No nos creen. No te puedo yo creer porque acaba de decir Bulle y vos coincidís, y creo que Roque coincide, tenés 75% del presupuesto para... Disculpame. Bueno, pero tenemos que construir confianza y se construye con hechos claros. Tenemos que irnos a la pausa, pero yo les voy a decir una cosa antes de irnos a la pausa a todos. Señores, ¿por qué tenemos 20.000 autos nomás en Asunción registrados? Y porque los impuestos son un escándalo. ¿Y por qué tenemos alquileres que no hay en el centro? Porque los impuestos son un escándalo. ¿Y por qué tenemos impuestos escandalosos? Porque tenés que pagar 8.000 burócratas en la municipalidad. Jerusalén tiene 2 millones de habitantes y tiene 900 funcionarios. Jerusalén, capital de Israel, tiene 2 millones de habitantes y 900 funcionarios. Nadie se anima a tomar las medidas políticas que Así corresponden. No. Porque hubo un intento por parte de Mario Ferreiro, pero se le vino toda la estructura encima. Bueno, hacemos una pausa y cerramos después este tema del estacionamiento tarifado. Continuamos, acá consensuamos, no sé si Enrique está muy de acuerdo, pero con los invitados por lo menos, que vamos a hacer preguntas, algunas preguntas puntuales, que es lo que la gente tiene dudas, y respuestas por favor cortas, porque en realidad aquí el principal problema, como ya lo hemos dicho, es la desinformación. La gente no tiene información, no tiene información errónea sobre el sistema. No sé si querés empezar vos. Empiezo. Roque, yo discúlpame, voy a dar una vuelta más sobre el asunto y es muy sencilla la cuestión. ¿Qué le decís vos al ciudadano que tiene que estacionar y pagar para estacionar y que sin embargo vos, la policía municipal, no le va a garantizar que va a estar tranquilo? ¿Qué le decís? Que aguante. No, en este caso creo que la mayor parte de los cuidacoches van a ser absorbidos por Parcil. Ahora, si vienen otros nuevos cuidacoches, veremos qué podemos hacer nosotros, impulsar una ordenanza o algo así, o una ley en este caso para tener el apoyo de la Policía Nacional, porque la Constitución Nacional no le prohíbe a las personas, al contrario, le da el derecho a circular por la vía pública. O sea, mal podría la municipalidad hacerse cargo y detenerle a una persona por ofrecer un servicio que inclusive no está regulado. O sea, yo creo que con este sistema se va a mitigar ese problema en gran medida y los cuidacoches van a pasar a formalizarse y van a ser absorbidos por este nuevo sistema, y los que no son absorbidos también existen planes que proyectos que la municipalidad está ejecutando actualmente para que ellos sacarlo de la calle y darle un trabajo formal. Lo de la ordenanza ya tenemos comprobado que no funciona, porque hay una ordenanza con el limpiavidrio y nadie controla absolutamente nada. Una pequeña acotación nomás sobre eso, ¿verdad? Ahora, el pago por hora incluye el cuidado del vehículo. Esa es otra pregunta que tiene la gente. ¿Alguien se hace responsable por mi bien material, porque no le pase nada a mi vehículo? A ver, ahí lo que pasa es una cuestión, digamos, de competencia. Tanto para lo que planteaba Enrique como para este planteamiento, es la Policía Nacional la encargada de velar por los bienes de los ciudadanos y por la integridad física de los ciudadanos. El PMT lo que puede hacer es lo que se refieren a infracciones o a ordenanzas, estacionado mal, doble fila, si hay incluso, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, habrá pasado, sí. Si chocan, solamente la policía entra cuando hay hecho de sangre, si no, es la PMT. Entonces allí está la delimitación de competencia. En el caso de los cuidacoches que planteaba Enrique, va a haber un factor muy importante, que es el desestímulo material. La gente ya no le va a pagar al cuidacoche. El problema es hacer la auto, y ahí entra la Policía Nacional cuando haya coacción o amenaza, para lo cual el contribuyente va a tener que hacer la denuncia respectiva. ¿Cómo voy a mover mi auto cada 4 horas y trabajo 8? Esa es otra consulta también, por lo menos en esta zona de gran rotación. ¿Qué solución? Yo tengo que pedir permiso en mi trabajo, mover mi vehículo, o voy a pagar el doble. La solución es no estacionar en la zona de alta rotación. Pero porque las zonas de alta rotación son calles específicas. Vos tenés en el microcentro, tenés México, Herrera, Colón, Presidente Franco y Eguililla Ayala. El resto de las calles podés estacionarla. Entonces, no estacionar en la zona de alta rotación, estacionar 3 cuadras más arriba, solución. ¿Ande? ¿Esto incluye ANDA también? Ande también tiene su zona y tiene también las calles que están afectadas por la alta rotación. Pero son cuadras específicas. En la Ande tenés
General Santos, presidente Aye, Cayo Romero Pereira, España, Padre Cardoso de la Residenta. El resto de las calles no es alta rotación. O sea, vas a estacionar 2 o 3 cuadras más y evitar la zona de alta rotación. Y te ahorras ese problema. Seba, discúlpame. Misma pregunta, pero que realmente yo estoy, discúlpenme, señores concejal y señor director, atónito. A ver, yo voy a poner un ejemplo que yo creo que cualquiera, o sea, vos te vas a Buenos Aires y querés estacionar en Buenos Aires, en la zona de estacionamiento tarifado, y si vos querés estacionar 75.000 horas, y tenés para pagar, pagás las 75.000 horas y crece un árbol ahí en tu auto. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la empresa está recibiendo la misma plata. ¿A quién se le ocurrió, Sebastián Villarejo? Perdón, la peregrina idea, estoy plagiando a los profesores, de que tiene que haber rotación obligatoria. Y no tengo idea de quién se lo ocurrió. Esto viene en el pliego pasado. Por eso también son las cuestiones por las cuales creo que esto no es practicable. No, a ver, reformulo. A lo que ¿Por qué no se cambia eso? Ya no podés porque está en el pliego en el contrato. No, perdón. La rotación no está establecido solamente en el pliego. En la ordenanza. Es una ordenanza municipal. Claro. Y si vos preguntás a quiénes se le ocurrió la ordenanza, lo hacen los concejales. Sí, pero lo que pasa es que la ordenanza está específica. A ver, fueron los concejales lo que hicieron. La zona de alta rotación es debatible, porque nosotros podemos tomar por una ordenanza, va a implicar una situación nueva para la empresa y eventualmente se recurre a una adenda. Eso es uno de los temas que se puede realizar en estos 45 días. El problema es que tu pliego menciona específicamente esa ordenanza. Esa ordenanza se llamó para este pliego. Entonces, no es que no forma parte del pliego, formó parte del pliego. No es que nosotros podemos hacer una ordenanza ahora y decir que las zonas son solamente 10 cuadras del microcentro. O si no, vamos a tener un problema como el Libesur. Pero le voy a decir algo, es muy sencillo. La empresa lo que quiere es ganar plata. ¿verdad? Entonces, para ella es igual que una persona esté 4 y sea otra la otra 4. Si nosotros planteamos esa diferencia, yo no creo que la empresa tenga un problema de hacer lo que quiera. Y el desestímulo, porque nosotros lo que buscamos es circulación. Entonces, la circulación se va a dar porque sencillamente nos va a meter más gratis. O sea, el propio pago es un desestímulo fiscal el que se hace de esa manera. Sí, pero nosotros le estamos diciendo a esa gente, ya en el pliego, que la tercera hora sale 7.000 guaraníes una hora. El doble. La cuarta hora 7.000. O sea que si te queda 8 horas no es que tenés que pagar 7.000 por hora por 8. Se te fue un poquitito de plata ese día. Claro. Entonces, y ahí sí toca la plata de la empresa. Entonces lo que yo voy es, no podemos exigir sin cumplir. Ahora, yo necesito plantear otra cuestión, sí, para cerrar ya. Este tema de los frentistas. Este tema de los frentistas. Yo voy a tener que estacionar, o yo voy a tener que pagar ahora para estacionar frente a mi casa si no tengo cochera. Pero claro, te explico rapidísimo allí también. Sí. Estamos acostumbrados, hermano, nosotros a pensar que la vereda y la calle es la extensión de nuestra casa. Eso es público. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ese. A mí me pasa porque a mí hasta hace poco yo pensaba mi vereda, mi calle. Eso es público, nosotros tenemos que respetar eso. No importa que paguemos muchos impuestos o más impuestos, la calle es pública, vos pagas impuestos por tu casa y por los servicios a tu casa. Pero, no obstante, en vista de que fue una gran discusión, estamos viendo la alternativa de que se pueda utilizar el espacio del ingreso a la cochera de la casa para los propietarios con un indicador para de esa manera, bueno, que sea un poco más llevadera la política. Estamos totalmente de acuerdo, señores. 30 segundos cada uno para cerrar porque tenemos que irnos ya. 30 segundos, Roque, 30 segundos. Todos estamos de acuerdo que el estacionamiento debe ser controlado, nadie está en contra de que sea tarifado, al contrario. Este sistema va a traer beneficios para la ciudadanía, especialmente para el ciudadano azuceno, que va a tener 2 horas gratis. Y la siguiente hora, no son solamente las siguientes 2 horas, todas las horas subsiguientes del 50%. Va a descongestionar el tráfico, va a permitir que la gente pueda estacionar, que no hayan vehículos de doble fila y tener una ciudad más inclusiva para todos. Bueno, sencillamente, yo sé que a veces los cambios son complicados, genera cierta resistencia, pero son necesarios. Nosotros no podemos vivir en esta misma situación, esto nos va a permitir tener un estacionamiento más eficiente, racionalizar el uso de la vía pública, un cambio en la conducta de los automovilistas y la gente va a tener la comodidad de conseguir estacionamiento al salir de su casa a partir de una app utilizando los smartphones, por lo cual vamos a montar una tecnología al mundo, al siglo XXI, en temas de control y fiscalización de estacionamiento, me parece fundamental. Una app que dicho sea de paso, todavía no está. Está la próxima semana. O sea, menos mal que tenía que... Menos mal que era una media empresa que vino a Israel y tenía 400 tiene toda la experiencia. Debo decirle a la ciudadanía, ratificar mi compromiso por sobre todas las cosas en construir un nuevo modelo, un modelo que antes de exigir cumpla y un modelo que se aleje del modelo burocrático donde queremos meter la mano primero en el bolsillo del ciudadano. Eso tenemos automáticamente que romper y ir
construyendo algo diferente y así solamente vamos a poder construir una ciudad diferente y un país diferente. Bueno, muchísimas gracias a todos Gracias, los invitados. señores, muy amables. Cerramos este tema con muchísimas dudas todavía, pero bueno. Vamos a tener que hacer otro programa sobre esto. No, pero yo tomo el compromiso de los concejales, principalmente el de Rodrigo, que votó a favor del sistema, que aquí se aclaren todas las dudas primero y principal. Y lo que está mal, que se cambie. Carlos, una Así cosa, nomás. decirle a la ciudadanía, fuerza y métanle, porque si esto no saltaba y no era la ciudadanía la que se ponía las pilas y presiones, estos 45 días no existían, no teníamos ni aplicación. Cállese la boca y basta ya, tenemos que ir. Gracias, gracias. Volvemos en un ratito. Bueno, y como todos los domingos nos comunicamos con la mejor compañía del país. Por supuesto, hablamos de Tigo, en Tigo el centro sos vos, y que dicho sea de paso fue reconocido por segundo año consecutivo como la compañía que presta el servicio de internet móvil más rápido de Paraguay. Y esto no lo digo yo, o no lo dicen las miles de personas que confían en la compañía. Lo señala Ookla, que es, digamos, la encargada de hacer del testeo de velocidad, que ha concluido una vez más que Tigo es la compañía que ofrece la mayor rapidez en cuanto a sistema de internet móvil. Así que si todavía no sos parte de la gran familia de Tigo, no sé qué estás esperando. Unite ya nomás en Tigo, el centro. Bueno, nuestro siguiente tema, estimados amigos, es la campaña electoral ya abierta, que tiene, por supuesto, algunos elementos de institucionalidad con los que vamos a hablar aquí dentro de los partidos políticos. Y están con nosotros dos importantísimos referentes. Juan Ernesto Villamayor, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Por favor, el placer es mío. Muchas gracias. Y también por este lado, por el Partido Liberal Radical Auténtico, Enrique Salim Busarquis. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, Carlos. Saludos para Enrique, para Ernesto, para la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Ernesto, nosotros tenemos dos asuntos que queremos abordar. Uno es el asunto institucional dentro de los partidos y el otro el tema de estrategias de campaña, ¿verdad? Y entonces, permitidme empezar un poquito. ¿Ustedes ven garantías dentro de la interna del Partido Colorado? Ustedes, cuando digo Colorado, Añetete, con respecto a lo que se puede esperar del oficialismo cartista, Juan Ernesto, y la pregunta, ¿qué medidas prácticas están tomando para que el proceso electoral sea correcto, transparente y produzca el resultado de un reconocimiento auténtico de la voluntad popular? Bueno, ahí tenemos dos grandes niveles. En primer lugar, no confiamos. Eso está clarísimo. No podemos confiar cuando el presidente de la República dice que va a ganar por walkover y cuando agentes funcionales presentan denuncias en el marco del Tribunal de Conducta para pedir la expulsión de todos los posibles candidatos de Colorado Añetete. A partir de ese momento nosotros nos damos cuenta en qué consiste o cómo se materializa el mensaje del presidente de la República de decir que su candidato tiene que ganar por walkover. Naturalmente es muy difícil que sus candidatos, sea quien sea de estos candidatos, ganen en una puja electoral. Entonces necesariamente deberán recurrir a un procedimiento de esta naturaleza. ¿Qué hemos hecho con esto? Bueno, muy bien, hemos recurrido a la justicia, hemos bloqueado la acción del Tribunal de Conducta sobre la posibilidad que eventualmente tengan de sancionar a los candidatos Colorado Añetete y los mantenemos en carrera. Y por otro lado tenemos un representante técnico que está visualizando la elaboración de los padrones y naturalmente un control como nos corresponde, pero ahí tenemos muy poca dificultad frente al Tribunal Electoral Partidario que había insinuado la posibilidad incluso de cobro compulsivo a los electores dentro del partido, a los adherentes, a los movimientos en la figura de los avalistas, pero que ahora en base a la presentación que hizo Colorado Añetete retrocedió y dejó claro que ese cobro no se va a realizar. O sea que ellos tenían dos vías de ataque sobre el tema, por un lado la pata económica y por el otro lado la pata del Tribunal de Conducta, y hasta este momento naturalmente no han podido llevar adelante ninguna de las dos. ¿Estás tranquilo en ese tema? Bueno, tranquilos no estamos nunca, tenemos que controlar hasta ese día. De hecho, tendremos que controlar incluso después de las elecciones. O sea, nosotros tenemos un proceso de inscripción de movimientos que hemos pasado, un proceso de elaboración de padrones
con el que estamos trabajando en este momento, un proceso de inscripción de candidaturas y un proceso de participación el día de las elecciones y control y verificación posterior. Esas son las 4 grandes etapas y tenemos las 4 etapas cubiertas. Lo que no podemos es garantizar que ocurre con esta influencia nefasta al interior del partido, esta clara influencia no colorada que trata de dejar fuera de competencia a los candidatos que representan al partido. Categórico. Yo quiero iniciar con la misma consulta para Salim. Internamente, ¿cómo está la situación del partido? Yo creo que uno de los principales problemas es la infiltración del cartismo en filas del PLRA, trabajando abiertamente con un sector importante, indiscutiblemente, que es el llanismo, y un reclamo que hacen ellos, digo, este equipo político dentro del partido, de que prácticamente ustedes tengan que olvidarse todo lo que ellos hicieron, la violación de la Constitución, y que hay que mirar para adelante, porque si no lo hacen, tienen la derrota asegurada. ¿Cómo plantean ustedes mirar al futuro, que ya no es tan futuro, está aquí a la vuelta de la esquina, como se dice, con miras al 2018? Bueno, en primer lugar, después de las elecciones internas del Partido Liberal, indistintamente a quién haya ganado la elección, se cortó el brazo largo que Cartes tenía en el Partido Liberal. Y el partido recuperó su calidad institucional. Por supuesto que las decisiones que nosotros tomamos en el partido no son decisiones personales ni particulares. Y yo justamente, no sé si fue ayer, anteayer, he visto una resolución judicial donde decían que básicamente que no existe el mandato imperativo. Y claro que el mandato imperativo no existe. Un diputado, un senador puede votar a conciencia, por supuesto, en un montón de proyectos de leyes. Pero lo que sí es imperativo es el cumplimiento de la Constitución Nacional. Y una persona que ocupa un lugar o la función pública, y más todavía siendo legislador, tiene doble responsabilidad en respetar la Constitución. Ellos juraron sobre la Constitución Nacional defender. Es un delito. Entonces no es una cuestión personal ni particular. Unidad no significa impunidad. El problema de ellos no es con nosotros. El problema de ellos es con la Constitución Nacional y con la institucionalidad de la República. Y mucha gente, y lo digo con todo respeto, nos pregunta, ¿y qué es la institucionalidad? ¿Por qué es tan importante que todos respetemos la Constitución y las leyes? Si la Constitución no sirve para nada, y bueno, dentro de poco vamos a tener un nuevo rey, un monarca, desaparece la República, pueden desaparecer los poderes del Estado. Yo creo que hace un buen tiempo, básicamente leí un libro bastante conocido que hablaba sobre la prosperidad de ciertos países, porque algunos países son ricos y otros son pobres. ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan los países? Sí. Porque básicamente es la calidad institucional. Algunos dicen, mira, no, que el tema genético, que la geografía, que la cultura, que la ideología, que... No, está demostrado que es la calidad institucional. Y hay institucionalidad cuando todos asumimos que en primer lugar está la Constitución Nacional, que existe una república. Entonces, esto no es una cuestión muy simple. O sea, no es decir, no, acá no pasó absolutamente nada. Y concluyo con esto. ¿Qué unidad es la que queremos? La de cúpula, la que nos sentemos entre 4 paredes y digamos, no, acá no pasó nada. No, la unidad tiene que darse con la gente, con ese ciudadano que va a definir el futuro del Paraguay. Y no solamente liberales, estoy hablando de todos los paraguayos sin distinción, porque nosotros tenemos que dar señales claras de que el que no acata y no cumple la Constitución, bueno, un partido serio, así como ellos son libres,
tienen todo el derecho de decir, bueno, ustedes no pueden ser candidatos. Y eso no lo digo yo, no es una cuestión personal ni particular, y eso no significa que seamos intolerantes ni intransigentes, pero para defender la Constitución, la libertad y la democracia, ahí sí que tenemos que ser claros y contundentes. Me detengo un segundo más aquí en este punto porque me gustó mucho la frase que utilizó Salim Busarquis. Unidad no significa impunidad. Y estuvo sentado de este lado el domingo pasado, líder amarilla. Sí. Y él decía que él en realidad hacía un cálculo meramente electoral. Y yo entiendo que los partidos políticos hacen ese cálculo, creer que no es así sería perder el tiempo. Y él decía, si nosotros seguimos peleándonos y en la discusión interna, lo que vamos a hacer es perder en el 2018. ¿Y qué es peor? Es lo que planteaba él y dejaba abierta esa posibilidad con un cálculo, repito, meramente político. Pero es previo este tema de resolver la cuestión de la violación de la Constitución, a sentarse a hablar de un acuerdo. Mira, el tema de los parlamentarios, por lo menos el partido, eso está en manos del Tribunal de Conducta. Eso va por separado. Ahí que querramos dialogar con diferentes sectores, ¿por qué no? No solamente dentro del partido, sino que con todos los sectores. O sea, a mí me encantaría que tengamos un frente de ciudadanos paraguayos, liberales, colorados, de todos los sectores. ¿Por qué no? O sea, es hora de pensar en el país, indistintamente a las diferencias que puedan haber. Pero quiero hacerte un análisis. Sí. Esto no es una cuestión matemática. O sea, hay muchos que dicen, no, porque nuestro movimiento tiene el 10%, el 15%, más el 20% de fulano. No pasa por ahí. Acá, finalmente, la gente va a votar si le convence o no el proyecto político y si le convence o no el candidato. Exacto. Y los partidos tradicionales, y lo digo con todo respeto, yo siendo de un partido tradicional, claro, el Partido Colorado, el Partido Liberal te garantizan un piso electoral, pero hay una gran mayoría de ciudadanos autónomos, independientes, que ese día se van caminando solos, o en su moto, en su auto. A esa gente uno le va a decir por quién van a votar. O sea, ya no pasa porque seas liberal o colorado nomás, o porque cerraste un acuerdo o una alianza y saliste en una foto y bueno, todos tomados de las manos y nos queremos todos. No, ese cuento la gente no se cree. Acá es determinante el proyecto político en sí. De eso vamos a hablar más adelante. Sí, señor. Juan Ernesto, ahora voy un poquito a la cuestión ya entrando en tema campaña. Un tema que a mí por lo menos me apasiona como desafío y me alarma como ciudadano. Ustedes dos señores que están acá tienen algo en común, nosotros con ustedes, que es, acá tenemos un señor que se llama Horacio Cartes, que es un problema para la democracia paraguaya. Ahora, indudablemente Marito y Efraín, eventualmente, ambos, ¿verdad?, van a competir entre ellos. Ahora, ¿cómo hacer que la competencia entre Marito y Efraín, que me parece lógica y saludable, ¿verdad?, no nos termine impidiendo ver que todavía está un tipo que está totalmente resuelto a destruir las instituciones de la República, que es el presidente Horacio Cartes? ¿Cómo se está administrando ese tema, Juan Ernesto? A ver, nosotros tenemos este tema por etapas. En primer lugar, tenemos ambos partidos nuestras decisiones internas. Ahí definimos quiénes son los candidatos. De allí en adelante debemos reconocer que hemos practicado en conjunto la defensa de la Constitución. Y naturalmente esa defensa de la Constitución debe servir para algo. Nosotros podemos pactar una gran zona de temas que no van a ser parte del conflicto, no van a ser parte de las diferencias políticas. Que es un modo de construir institucionalidad, porque al fin de la jornada, la institución es la defensa que tiene el ciudadano contra el gobernante. O sea, la barra que defiende al ciudadano del gobernante es la institución. La institución se crea para defender al ciudadano del poder, ¿verdad? No para que el poder se abroquele detrás y actúe despóticamente. De allí viene que este ejercicio de defensa institucional que están realizando sectores internos de ambos partidos sea tan importante para el ciudadano, porque el ciudadano no va a tener más defensa que la institución a la hora de la verdad. Es la institución la que lo protege. No es lo mismo gobernar
desde el poder que gobernar desde la autoridad. Nosotros debemos construir autoridad en el gobierno. Horacio Cartes gobierna desde el poder. Él hace las cosas porque puede. La autoridad es una aceptación voluntaria e inteligente del ejercicio. El poder no, el poder puede ser despótico, el poder puede tomar cualquier vestidura. Nosotros le tenemos que poner coto al ejercicio del poder y convertirlo en autoridad. Y esas son cosas que podemos ir pactando porque tenemos una historia de defensa común de las instituciones de la República. Categórico. Pero nosotros hoy tenemos temas internos porque naturalmente nuestro esquema pasa por definir nuestros temas internos. Y esta afección a la institución de la República, esta depredación institucional que se va produciendo desde el gobierno, afectó a ambos partidos por igual y nosotros sentimos esto en carne propia en el absoluto desprecio que se produce desde el gobierno frente a lo que es la base colorada. Ahora, ahí, Juan Ernesto, yo tengo que hacer una pequeña... a ver, vos habrás leído, y como cualquier ciudadano, en los medios de comunicación hay una expectativa negativa en el siguiente sentido. No, estos colorados después se abrazan todos y no hay diferencia. Entonces hay una especie de desafío negativo en el sentido de que al final de la película, cuando termine la interna, pico, le vamos a tener abrazado a Horacio Cartes con Marito. Yo estoy seguro que Marito va a ganar la interna, porque pobrecito el títere no puede, o sea, el títere es un títere. Pero tiene plata. Pero o sea, es una seguridad mía personal, una percepción. Títere era grande, títere como muy grande. Pero a lo que yo voy, Juan Ernesto, es porque Salim, por ejemplo, acá está diciendo, a mí la unidad sobre la impunidad no me interesa, ¿verdad? Pero ese discurso yo no escuché en Colorado Ñetete, hasta ahora por lo menos. Nosotros en este momento estamos sufriendo una gran persecución interna. Nuestros adherentes están siendo expulsados de puestos laborales, está en todos los diarios, sí, por el solo hecho de asistir a un acto donde, a una reunión en realidad, donde está presente Marito. Fíjate a qué extremos se está llegando en este marco. Sobre esta base, es imposible que nos sentemos tan siquiera a dialogar. Y seguramente en horas más o en horas menos vamos a tener una respuesta desde la dirigencia a reclamos que está formulando Colorado Ñetete al interior del partido. Porque nosotros somos un movimiento interior del partido, no somos un movimiento del gobierno. Hay otro movimiento al interior del partido que es funcional al gobierno. Nosotros no somos funcionales, somos un movimiento independiente y tiene muy poco sentido. Suponer que este movimiento realiza todo un derrotero por fuera en defensa de la institución para abdicar al último minuto. Entonces, esa creencia popular de decir da todo lo mismo no pasa de ser un mito. Eso es sencillamente mitológico. Al verdadero Partido Colorado sí lo vamos a agrupar y lo vamos a reagrupar, pero naturalmente hay gente que no puede tener espacio. Los que provocan estos hechos de persecución no pueden tener espacio. Los que violan la Constitución no pueden tener espacio. Los que piden la persecución al correligionario o la expulsión por el hecho de haber defendido la Constitución no pueden tener espacio, porque de lo contrario efectivamente es cambalache. Y la gente tendría razón, y nosotros no podemos participar de un cambalache. Te reitero, ahora te hago yo la pregunta. ¿Qué sentido tiene haber ido por el derrotero tortuoso para terminar en el mismo lugar donde estábamos al principio, del cual, si esa hubiese sido la intención, nunca Marito se hubiese bajado? Tenemos que ir a la pausa, pero Cartes te está tirando eso vía medios porque tiene un aparato mediático gigantesco y entonces ya te está diciendo, no te vayas a preocupar, son iguales que nosotros, por eso nos vamos a terminar abrazados. ¿Entendés mi punto? Es una... Yo entiendo perfectamente tu punto, pero ese punto no está más que en los medios de Cartes. Tenemos que ir a la pausa. Sí, vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta. Seguimos debatiendo de la estrategia política de dos grupos importantes dentro de la política nacional.
olviden que ustedes también pueden ser parte del debate utilizando nuestras cuentas de redes sociales. Estamos en Twitter, @sinlímites_RG y nuestra fanpage en Facebook, Sin Límites. Le quiero plantear a Salim, siguiendo un poco esta línea de discusión que estábamos teniendo con Juan Ernesto, ¿cómo hace el PLRA, digo, como oferta electoral para diferenciarse? Porque hay una creencia, y eso creo que está muy arraigada, por eso es que todos los que han ganado un tiempo a esta parte fueron personas que no venían directamente de las estructuras partidarias como lo conocíamos, Fernando Lugo, Horacio Cartes, esa idea de que el político está demasiado sucio para traer un cambio. Es lo que propuso Horacio Cartes, es lo que propuso Fernando Lugo, aunque después terminaron decepcionando de alguna u otra manera. Entonces, para armar la propuesta, ¿cómo ustedes están trabajando? Primero, para captar a ese público independiente del cual vos estabas hablando, que era muy importante, que se le conquista con propuestas electorales. Y segundo, para recordarle a la gente, Horacio Cartes, como decía Enrique, sigue siendo una amenaza. Lo va a hacer él o el candidato que él designe. ¿Cómo están trabajando para que la gente esté con toda la noción sobre estos dos puntos? Mira, Carlos, yo brevemente quiero opinar sobre acá lo que Enrique le estaba planteando a Juan Ernesto. Sí. Palabras más o menos, Enrique decía, bueno, ¿cómo le paramos a este modelo de Cartes que quiere quedarse en el Paraguay? Sí. El problema no pasa si Efraín o Marito o no sé, o Juan Pérez es presidente o no, toda vez que sea claramente una persona con vocación democrática dentro de la institucionalidad, alguien que crea en este modelo. Y te doy una opinión particular, a pesar de las diferencias que podamos tener en partidos tradicionales, si tenemos que unirnos entre todos, y tenemos que unirnos, o ahora o mañana o pasado mañana, ojalá que no sea tarde, pero el modelo actual, el modelo de Cartes no puede seguir en el Paraguay. Y no solamente porque es por una cuestión electoral. Tenemos que mirar desde los ojos de la gente. Este gobierno que le hizo tanto daño a la gente, a la ciudadanía, aparte de ser claramente autoritario, no es porque estoy sentado acá, Carlos, Enrique, ustedes no pueden tener ni siquiera un programa radial, porque no acepta la crítica, es un intolerante, un dictador. Stroessner se fue y vino otro. ¿Verdad? Probablemente peor. Lo que pasó en la sede del Partido Liberal, entrar a atropellar, a asesinarle a Rodrigo Quintana, eso no ocurrió ni en la época de Stroessner. Y le quieren culpar solamente al policía, que está bien, a lo mejor apretó el gatillo. Ahora, ¿quiénes dieron la orden? ¿Qué hace la fiscalía? La fiscalía hoy es el garrote. Si vos no te alineás, no estás de acuerdo con ellos, y bueno, claramente ese modelo tenemos que desterrar como sea. Ahora, ¿cuál es el factor diferenciador? Yo creo que la clase política en Paraguay tiene que hacer una gran autocrítica. Hay mucho desempleo, una inseguridad galopante, hay una gran frustración. La gente está abandonada en el campo. Este gobierno está sobreendeudando el Paraguay hasta la tercera, cuarta, quinta generación. Ahora lo que está pasando nuevamente con Yacyretá, se está empeñando el futuro de la energía, que es lo más valioso que tenemos como país, es nuestro petróleo. Entonces, yo siempre digo que la mejor manera de convencer no es por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Hay que dar señales claras. A ver, lo que ustedes hicieron, nosotros Constitución. estamos recuperando, por un lado, la institucionalidad del partido, sí, y lo que hemos hecho, defendiendo la Constitución, atajando este tema de la enmienda, o sea, empezamos a dar señales claras. Pero con eso no alcanza. No, a eso quería con ir. Eso no alcanza. ¿Es suficiente?
¿Es suficiente No, que la gente sepa no, que el PLRA, el no, sector más importante, no. defendió la Constitución? No, no es suficiente. Es una parte, pero muy importante, muy necesaria. Correcto. ¿verdad? Ahora, cuando yo me refería a la clase política, sinceramente hubieron muchos errores, muchos fracasos del pasado. La gente está muy decepcionada, desilusionada. Y imagínate lo que ocurrió a partir de 1989. Rodríguez, militar. Guasmosi, empresario. Después Cubas, empresario. González Maqui, creo que respetuosamente él nunca pensó que iba a ser presidente. Nicanor, yo creo que sí, él sí, político, o sea, como una carrera política. Después Lugo, un cura, uno que viene de la iglesia, un Cartes, empresario. Cuando vos empezás a analizar toda la transición, el 90%, o sea, no fueron políticos. O sea, la gran contradicción de la política, si querés entrar en la política, no seas político. Pero, y ahí hoy quiero referirme a la estrategia. Hay que investigar profundamente qué es lo que realmente está pasando. O sea, hay que hacer, eso técnicamente, hacer investigación en serio y tratar de entenderle a la gente. Porque una cosa es lo que nosotros entendamos como políticos y veamos con nuestros ojos. Yo creo que hay que mirar desde los ojos de la gente, qué está queriendo la gente, hay que entender eso. Bueno, pero eso ya es una cuestión más de estrategia, y cada equipo de campaña seguramente va a analizar a profundidad cuál es el mensaje correcto, cómo podemos aglutinar a esa mayoría silenciosa que hace tiempo no va a votar, cómo podemos devolverle la esperanza a muchos jóvenes que no creen en esto. Pero yo soy optimista, yo soy una persona optimista del futuro, creo que tenemos posibilidad, y va a depender de lo que vayamos construyendo desde ahora en adelante. Juan Ernesto, enganchando el tema mismo, voy a plantearte un escenario que es el siguiente. Nos contaba Líder Amarilla la semana pasada que hizo hacer una encuesta donde 90% de los jóvenes dijo: nosotros no queremos saber nada de los políticos. Esto le afecta tanto a Efraín como a Marito, ¿verdad? Ahora, sobre esa base, Cartes saca su títere número 1, Santi Peña. Eventualmente podrá sacar 2 o 3, no importa eso, ¿verdad? El tema es que nunca va a dejar de ser títere. Nunca va a dejar de ser títere. Ahora, lo que yo creo que tenemos que ver es si esta cuestión está clara para la opinión pública, de que acá el problema... Y te termino la pregunta con lo siguiente. Acá Enrique Salín hizo una listita: Rodríguez, Guasmosi, Cubas, Lucho, Nicanor. Yo creo que de todos los que mencionó, el mejor gobierno, les guste o no les guste a los amigos, fue el de Nicanor, que fue un político. Hay gente que odia lo que estoy diciendo, pero este tipo fue un político, encontró un país quebrado, lo dejó en un país más o menos razonable. Pero tuvo la misma intención de quedarse. No lo logró. No, pero yo creo que intentó. Muy distinto. Muy distinto. No tenía la mayoría ni la plata de Cartes. Y bueno, pero muy distinto. Pero yo a lo que voy a lo siguiente. Acá se instaló, Juan Ernesto, y con esto termino la pregunta. Acá se instaló una cosa que está profundamente metida en la cabeza de la gente, y es que los políticos, discúlpenme la grosería, son toda una porquería. Y que los técnicos son unos tipos que vienen con unas alitas atrás y tiqui. Se estigmatiza la función política. Pero es que ustedes tienen que resolver eso. Claro, porque en realidad se quiere destruir el sistema político. Y si se destruye el sistema político, queda nada. O sea, queda el fascismo. Claro. La destrucción del sistema político es la construcción del fascismo. El machacar todos los días a la clase política, que finalmente, así como se dice, tuvo escasa participación, y la participación que tuvo técnicamente no fue mala, conduce solamente a un esquema fascista donde la gente cree que está el gobierno perfecto. Y alguien decía una vez: no somos ni ángeles ni demonios, porque si somos ángeles el gobierno no es necesario, y si somos demonios el gobierno no es posible. O sea,
estamos todos en una zona gris. Yo creo que la ciudadanía tiene el legítimo derecho a creer que los partidos políticos tradicionales no representan su expectativa, su visión o su deseo. Y ahí aparece la tercera posición. Lo que no tienen derecho los partidos políticos tradicionales es a jugar con la figura del outsider, que deja de ser representativo del partido, porque entonces defrauda también a la gente que cree en los partidos. Y todos pasan a participar del fraude. Y tenemos una decepción generalizada. Exactamente. Nosotros tenemos que defender, como partidos políticos que somos, la vigencia de la política en la administración de la cosa pública. Y permitir eventualmente a la gente que diga, muy bien, cuando quieren técnicos allá tienen la tercera posición con todos los tecnócratas organizados dentro de los movimientos independientes y dentro de las candidaturas independientes. Porque en el fondo, este error es en parte culpa nuestra cuando nosotros desde los partidos políticos buscamos al outsider para que pase a gobernar en nombre nuestro y al día siguiente nos quejamos del resultado. Sí, bueno, así mismo. Tenemos que reivindicar nosotros a la clase política. Creo que hemos dado un paso muy importante en estos días, parando a un proceso autoritario, por lo menos dentro de la figura de la enmienda. Hemos defendido la Constitución Nacional y ahora nos toca reivindicarla desde la gestión de la cosa pública, para lo cual tenemos que transparentar los procesos internos, luchar contra el intento que existe de ganar por walkover, la pelea, cosa que ya está anunciado, anunció el nuevo presidente, eliminar la figura del títere en la política, porque el títere representa al titiritero, no representa los intereses de la ciudadanía, no representa los intereses del Partido Colorado, no representa los intereses de la dirigencia, representa solo la mano del titiritero, y al titiritero le basta una mano para manejar al títere. Sea quien sea el candidato, con esto no estoy descalificando a ningún candidato que tienen todo el derecho del mundo, y seguramente lo son, de ser buenísimas personas y que pueden perfectamente ser grandes candidatos independientes, pero no dentro de la estructura, porque de lo contrario caemos nuevamente en esta confusión donde finalmente la gente se guía por esta confusión. Si nosotros estamos trayendo al outsider dentro del partido para que gobierne en nombre del partido, lo haga suficientemente mal y al día siguiente carguemos nosotros con la responsabilidad. Categórico. O sea que no, yo no quiero ir muy lejos, ¿verdad? Porque creo que tenemos un ejemplo reciente que es Horacio Cartes. Horacio Cartes contó o dio un discurso y dijo, yo voy a arrebatarle acá a la dirigencia que se quedaba con los negocios, que se quedaba con los contratos, y esto va a ser público. Ese fue el discurso de Horacio Cartes. Pero ¿qué es lo que vimos con el paso del tiempo? Efectivamente, él le robó ese poder que antes tenía la dirigencia para digitar los concursos, para digitar los contratos, y se los entregó a sus empresas, a sus gerentes, a su equipo político más íntimo, con el cual tiene que generar algún tipo de lealtad y lo hace a través de cargos y dinero. Y no es que cambió nada, lo que cambió fue el que manejaba la cosa, ¿verdad? Pero cambiaron cosas a peor. En estos días, un candidato a fiscal general del Estado, del Partido Liberal Radical Auténtico, de Vargas, decía que él para reunirse con otro ministro tenía que llamar a un gerente de cártel. Exacto. Es decir, ese es el modelo. Está la influencia de los gerentes dentro del ejercicio del poder, que los mismos ministros están subalternizados a lo que se resuelve en la tabacalera. ¿Y qué hacemos para contar eso, Salim? Mira, yo creo que no solamente en el Paraguay, te diría en el mundo, hay una crisis de representatividad. Nosotros vivimos en la era del conocimiento, donde los cambios son tan rápidos así y son tan grandes. Como decía un amigo, la historia no camina, sino que da saltos hoy en día. Y los partidos políticos y nuestras instituciones son creaciones básicamente del siglo pasado. Hoy Internet, las redes sociales, nosotros estamos en este programa y te aseguro que allá en Curuguatú, en Urarobaná,
La gente está conectada. O sea, vos no te vas a ir a contarle a la gente lo que pasa. No, la gente te va a contar lo que está pasando. Exacto. Entonces, eso tiene un efecto muy fuerte sobre la política. Ahora, cuando yo digo crisis de representatividad, concretamente en Paraguay, ¿qué es lo que está pasando? En la época de la dictadura, vos no podías manifestarte, no podías reunirte, el tema de la elección era un circo. Bueno, la gente dice, pues bien, ahora podemos votar, podemos elegir, avanzamos en lo electoral, pero en la cuestión social hubo muy pocos avances. Si miramos los índices de educación, la salud hoy está destruida, destrozada. Uno va por los hospitales, ¿no? Vaya, bueno, hospitales clínicas, y le va a ver a la gente por los pasillos. Esa señora que vende quiniela y dice, ¿por qué yo me tengo que ir a votar? O mejor dicho, ¿por qué me tengo que ir a elegir? ¿O por qué yo no voy a pedir el 100.000 si mi hijo nunca se va a ir a la universidad o nunca va a tener una beca? Pongo el ejemplo, y no lo digo con malicia, cuando el gobierno habla de las famosas becas Carlos Antonio López y se concursa. Yo creo en el mérito, en el concurso. Ahora, ¿de qué concurso estamos hablando? Un joven que entró a una escuelita ya en el asentamiento 3 de mayo, ya empezó perdiendo la competencia, y otro que estudió acá en el Inter. ¿Quién va a ganar la beca? O sea, Y bueno, hay un modelo que premia a un grupo y que condena automáticamente a otro grupo, en materia de educación, en materia de salud. Entonces, no hay igualdad de oportunidades. Yo creo en la competencia, pero creo que el Estado nos tiene que dar la garantía. Ahora, ¿y qué tenemos que hacer? Yo siempre lo dije, a pesar de las diferencias políticas, tenemos que ser capaces de construir políticas públicas que permeen en el tiempo. No importa que pensemos diferentes, que seamos de partidos diferentes, puedes cambiar el ministro, pero si no tenés una hoja de ruta bien definida y si no somos inteligentes y ágiles para hacer los cambios que la ciudadanía necesita, y bueno, vamos a seguir teniendo fracasos parecidos a la de ahora. Cambios que la ciudadanía necesita. Claro. No, es importante porque, o sea, es que creo que hay un consenso y la cuestión es para ambos, ¿verdad? La ciudadanía quiere desbloqueo. La ciudadanía quiere saber cómo los políticos pagan sus campañas políticas. Y yo entiendo que tuvimos una gran lucha, que es el tema de la defensa de la Constitución y la reelección, y eso nos secuestró un año prácticamente de todo el debate político. Pero yo no veo que la alternativa esté realmente interesada en desbloquear las listas y en contarle a la gente cómo financian sus campañas. Tenemos que cerrar. Cómo financian sus campañas. Yo necesito escuchar algo de parte de ustedes. Yo quiero decirte, vos estás tocando el tema del desbloqueo. Yo me acuerdo, Enrique, nosotros tuvimos una entrevista. Cuando yo era miembro, bueno, soy otra vez, pero cuando fui miembro del directorio, yo hice aprobar por el directorio del partido el tema del desbloqueo. Y cuando fui parlamentario, voté a favor. Se aprobó en diputados, cierto, se cambió, no era el proyecto que queríamos, y en el Senado se trabó. Si vos me das la opción, yo te firmo sobre la mesa hoy, pero sin titubeo. Ahora, ojalá que todos acompañen, y es una lucha pendiente. Algunos dicen, no, pero no es la solución. Yo no puedo decirte si es o no es, pero si la ciudadanía te lo pide y la gente te lo pide y está buscando una alternativa diferente, pues dale a la ciudadanía. Yo estoy 100% de acuerdo. Fíjate que nuestro candidato no es resultado de lista sábana. ¿Cómo eso? Pero Marito no vino dentro de la lista oficial. Él no fue electo senador por lista oficial. Él fue electo por su propio movimiento en forma independiente. Compitió dentro de la interna, no en la lista de HC. No hay miedo, digamos, entonces. Ningún temor. Es más, parlamentarios de Colorado Añetete son los que están firmando y avalando el tema. Estamos hablando del desbloqueo y también participan del tema de control. No podemos nosotros tener una CEPRELAT que le pregunta a una persona de dónde vienen los 30 millones de guaraníes que tiene porque vendió su automóvil y no le preguntan al que manipula la campaña, que te anuncia públicamente que él pagó de su bolsillo el 100% de la campaña del señor Galeana.
Y nadie pregunta dónde viene ese dinero. Pero no, Juan Ernesto. Te sobre agrego Que algo además más. confesó la Te existencia agrego algo más. de una Que irregularidad. esté recontra preso el que Violó la robó el ley. televisor, Claro. pero todavía no se sabe quién dio la orden para que se le asesine a Rodrigo Pero Quintana. te voy a decir más, esta misma pregunta que vos estás cuestionando y estás planteando es la que le lleva al terremoto político a Brasil. Porque los jueces son como la gente. Señores, tenemos que irnos. Quedan muchas cosas por decir. Lo único que les digo es lo siguiente. Fuerza será, acá yo sé que somos diferentes, pero tenemos que... No, pero es sano que seamos diferentes. No, pero te digo nomás, está todavía ese tipo Por ahí suerte. y está embromando al país entero. No, pero en las cosas grandes, en las cosas realmente importantes, en lo que hace a las cuestiones de fondo, creo que se ha demostrado que se puede caminar juntos. Y en las otras cosas, naturalmente, tendremos nuestras diferencias. Y esto es muy sano para la política porque ellos son liberales y nosotros somos colorados. Sí, señor. Bueno, Carlos, tenemos que irnos. Ya Sí, no hay señor. más tiempo. Gracias a Salim Busarquín. Muchas muy amable. gracias. Gracias, Juan Ernesto, muy amable. Por favor, gracias a usted. Nosotros nos vemos el domingo que viene, estimados amigos. Así que muchísimas gracias por la compañía, como siempre. Muy Gracias por amable. su preferencia. Saludos. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita.